Buenas tardes, 6:30 de la tarde, 5:30 en Canarias. Inauguramos el nuevo horario de la redacción abierta en el Toro Televisión. Bueno, verán, dice Simón que no hay ningún fallecido, que en las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecido. Esto sería una noticia internacional, como cuando lo fue lo de China, China 0 fallecidos, como lo fue en Hong Kong o como lo fue en Corea. Aquí, como nadie se cree las estadísticas de Simón, no lo va a ser. Y en cualquier caso tampoco sería el mejor resultado, porque os quiero recordar que Simón nos anunció un día menos un fallecido. O sea que los datos se descontaban uno, con lo cual era menos un fallecido. Así es que nos quedamos en que en la nebulosa del doctor Simón, del chamán Simón, estamos en pues 0 fallecidos. Eso sí, dice que los contagiados son 71. Los que dicen cosas más creíbles, esto es la Asociación de Empresas Funerarias, estos ven el certificado de defunción, ven el cadáver, y estos sí que tienen estadísticas poco contestables. Hablan de 43.985 fallecidos por el COVID en España. Así es que, bueno, algún día tendremos que reconocer que esto ha sido una brutalidad, una cosa extraordinariamente cruel, la del virus mal gestionado. Y algún día podremos saber cuántos de los que han muerto a lo mejor pues estarían con nosotros y serían uno más de nosotros si no se hubiera gestionado tan mal la pandemia. Hoy tenemos una noticia, gracias al diario ABC, de esas que cambian las cosas. Se refiere a Irene Montero. ¿Qué crees que se debe la bajada de cifras en la partida? Creo que al coronavirus. Es que... O sea, no lo voy a decir porque... Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no? No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se está haciendo como gobierno es una buena comunicación muy basada Sí, en los datos médicos, claro, sí. o sea, como en siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico un poco generalizado que ya hay, porque o sea, incluso países europeos que están tomando medidas drásticas, la capacidad real de control que están teniendo es muy limitada, tomando medidas súper drásticas. Pero en verdad creo que sí, o sea, creo que la cosa de si tienes síntomas no te muevas mucho, bueno, al final es que hablando así... Claro, y es un sitio donde al final tienes la distancia es muy corta, la gente además se abraza, lo celebra... Esto es cierre ya del ministerio, porque claro, la gente todo el rato te puedo un beso, ministra, te puedo dar un beso. Bueno, dicen que el coronavirus, pero da igual, no. Ya, ¿sabes? claro. Yo con la niña y hola bonita, ¿cómo estás? Que es como la vale, mano. Ya lo ven. Dimisión, tía, súper rápido, dimisión, tía. Venga, a la dimisión. Que lo tuyo, lo que has contado ahí, es para llorar. ¿Cómo puede ser esta ministra? Esa es la reflexión, profunda reflexión, que produce el oírla, cuando no sabe que está siendo grabada. Y ahí aparece como es ella, a galope tendido, al filo de la histeria y con la prudencia en la suela de los zapatos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, en el tono vulgar que han oído, reconocía el 9 de marzo que la caída sustancial de participantes en la manifestación feminista del 8M este año se debió al coronavirus. ¿Por qué? Dice que por el sentimiento generalizado de pánico que ya hay, 9 de marzo. Además, Montero advierte de que no lo va a reconocer en público. Y en sus razonamientos dice, hay gobiernos en Europa que están tomando medidas súper drásticas, tía, o sea, pero nosotros no. Da a entender que los otros gobiernos europeos se exceden en esas medidas súper drásticas y aquí, pues ya lo ven, 43.985 muertos por no haber tomado medidas súper drásticas. Estas palabras iban dirigidas, era una conversación, a una periodista de la televisión vasca, en la previa de una entrevista. La literalidad de la conversación lo explica todo. Le dice la periodista, ¿a qué crees que se debe la bajada de cifras de participación, el 8M? Y la ministra Montero le responde, pues tía, creo que al coronavirus. No lo voy a decir, pues porque no lo voy a decir. No lo voy a decir, pues porque no lo voy a decir. Es decir, la verdad está al servicio de la agenda política. Si eres un buen fanático ideológico, no hay verdad
que pueda contradecirte. ¿Quién va a creerse ahora las cifras que dieron de participación en el 8M todos estos? La muestra despótica, huracanada, nerviosa hasta lo extenuante, así es la cajera de supermercado que pasó en pocos años de ganar 900 euros de ingresos mensuales a más de 90.000 al año. Y también saltó de la casita pareada en Rivas Vacía, Madrid, al chaletorro de Galapagar con 550.000 euros de hipoteca y protegido hoy por 10 coches de la Guardia Civil. A ratos choni, con eso de tía, cada poco, a ratos pija, con eso de las medidas súper drásticas con el COVID, en un tono amarquesado completamente. El robado de los telepachis es valioso para todos esos expertos que analizan actitudes, palabras, gestos en clave de psicología. No es mi caso, yo no lo sé hacer. Yo lo que sí puedo recordar es que fue demandada por su escolta tía porque la obligaba, además de ser su guardaespaldas, a ser la recadera, a ser la mecánica y a ser la chofer de toda la familia, en una especie de esclavitud amarquesada. También sé que a una de sus 12 tías asesoras del ministerio le enchufó a uno de sus bebés con la orden de vete con la tita que mamá tiene trabajo. Y la tita o la tita, como quieran, súper servicial, pues se hizo cargo del rorro. En este caso se trata de un asunto de esclavitud consentida, porque la Montero colma a esa tía con $500.000 de euros al año de dinero público. Claro, con ese sueldazo uno puede ser babysitter a rato y multiusos todo el tiempo. Así es que, con lo dicho, dimisión Irene, vete a casa, vete a tu super casa y no salgas de ahí en una muy buena temporada, que bien nos irá a todos. Bueno, por cierto, tengo que contar que la ETV ha sido muy puntual en explicar a todo el mundo que ellos no han sido los que han filtrado ese prolegómeno a la entrevista, que ellos son inocentes, como van a ver en una especie de comunicado. Nosotros no tenemos nada que ver con la filtración. Bueno, pues gracias a la filtración sabemos muchas cosas. Sabemos que la propia Irene Montero nos habla de que la gente no iba a la manifestación por miedo y nos dice que, bueno, que claro, que las medidas de algunos son muy exageradas. En fin, luego entraremos a fondo en el asunto como es propio porque es una de las grandes noticias políticas del día de hoy. Y bueno, y sin duda alguna esa noticia, que si no fuera por quien la da, sería del todo trascendente, del doctor Simón, el doctor Risitas, cuando dice que hemos tenido 24 horas con contagios cero. Otra semana más, después de un fin de semana, en principio, con la misma evolución que habíamos observado estos días, aunque no hayamos hecho rueda de prensa, los datos han mostrado una evolución similar a los días previos, que es poco más o menos lo mismo que observamos a día de hoy. Con fecha de ayer se diagnosticaron 71 casos en toda España, pero con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días se diagnosticaron 268 en total. En los últimos 7 días se ha diagnosticado esa cifra, lo que implica que hay 12 comunidades autónomas que han diagnosticado menos de un caso al día con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días. Eso es un dato esperanzador. También del total de diagnosticados ayer, con fecha de ayer, hay solamente 3 comunidades autónomas que hayan diagnosticado más de 10 casos con fecha de diagnóstico de ayer. Y si pasamos a los fallecidos, tenemos 15 comunidades autónomas que con fecha de defunción en los últimos 7 días han notificado entre 0 y 2 fallecidos únicamente en los últimos 7 días, para un total de 35 fallecidos con fecha de defunción en estos últimos 7 días. El dato bueno es que no tenemos notificado, puede haber algún retraso el fin de semana y algún retraso de notificación, podría cambiarlo, pero hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer, lo cual es un dato muy, muy favorable. Bueno, nos vamos a Estados Unidos y tengo que contarles la historia de George Floyd, que era un joven
de color de Minneapolis que trató de colar un billete de $20 falso. Fue detenido, tuvo que ser reducido por la policía compuesta mayormente de elementos de raza blanca, y uno de los agentes, reducido ya en el suelo, le puso la rodilla en la garganta. Y al parecer, George Floyd se quejaba de que no podía respirar. Consecuencia de la detención, George Floyd fallecía, y consecuencia de todo eso, pues la mitad de Estados Unidos está envuelta en una serie de conflictos raciales inusitados que no se recordaban con esa exponencia de violencia tan brutal como la que reflejan pues una docena de ciudades en Estados Unidos, especialmente en Washington, donde en la Casa Blanca, alrededor de la Casa Blanca, se han producido todo tipo de incidentes que han llevado al presidente Donald Trump a pasar unas horas, parece que ya ha salido, en el búnker que le protege dentro de la propia Casa Blanca. Vamos a ver un trabajo en el que les contamos pues, cómo ha estallado esa violencia racial en Estados Unidos. Al menos unas 40 ciudades de Estados Unidos, entre ellas Washington D.C., han impuesto este domingo toques de queda en respuesta a los violentos disturbios que se han producido en todo el país en las 2 últimas noches durante las protestas por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd cuando estaba siendo detenido por agentes de la policía de Minneapolis. Horas antes, la Guardia Nacional de Estados Unidos ha confirmado la movilización de 5.000 efectivos en 15 estados para contener los disturbios derivados de las protestas por la muerte de Floyd. Son varios puntos de California, como el condado de Los Ángeles, San Francisco o Beverly Hills, donde se ha decretado el toque de queda, al igual que en otras ciudades de una veintena de estados. En el caso de Arizona, las autoridades han impuesto el toque de queda en todo el estado durante esta semana. Las protestas han continuado este domingo, como en la ciudad de Nueva York, donde se ha podido ver a agentes de policía sumándose a las reivindicaciones de los manifestantes, quienes han pedido justicia para Floyd en medio de movilizaciones pacíficas. Por su parte, la oficina del sheriff de Hennepin en Minnesota ha confirmado este domingo el traslado a la cárcel del condado de Derek Chauvin, el agente de policía de Minneapolis que aprisionó con su rodilla el cuello de Floyd durante casi 10 minutos, pese a hacerle saber en varias ocasiones que no podía respirar. Además, hoy mismo hemos podido conocer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado el viernes al búnker de la Casa Blanca ante la escalada de protestas en las inmediaciones, donde el servicio secreto se vio obligado a intervenir para retirar algunas de las barreras instaladas junto a la sede presidencial. La muerte esta semana de Floyd ha desatado protestas, disturbios y saqueos en la ciudad más poblada del estado de Minnesota, ahora bajo estado de emergencia. A lo largo de la noche del viernes y del sábado se han registrado protestas y disturbios en una treintena de ciudades del país que se han saldado con 3 muertos y cientos de detenidos. Bueno, para comprender mejor el impacto de esa violencia racial sucedida o que explota tras ese incidente con George Floyd, vamos a asomarnos a algunos de los suburbios y centros de alguna de las ciudades más afectadas por ese estallido de violencia. Vamos a verlo y verán cómo el paisaje es el posterior a una auténtica batalla campal. Pesa y mucho sobre la conciencia de muchos norteamericanos, negros y también blancos, el que por una nimiedad de un billete falso, del cual ni se sabe pues que George Floyd tuviera algo que ver con la falsificación, pues haya llegado a producirse un incidente tan injusto que le ha costado la vida a este joven, a George Floyd. Sin embargo, pues también hay que admitir que hoy en día en todas las ciudades de Estados Unidos los cuerpos de policía están compuestos por agentes de un montón de razas, ¿eh? Los hay asiáticos, los hay afroamericanos, los hay blancos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la razón por la que, hombre, la violencia policial o la dureza de lo expeditivos que los agentes se muestran, pues hombre, llama la atención, sobre todo en Europa. En Estados Unidos no tanto, porque hay lugares donde las clases medias, blancas o negros,
reclaman dureza a la policía, a las policías locales, porque bueno, pues viven unos episodios bastante duros en su día a día. Desde luego, en fin, nada que ver con esto, pero que si reclaman muchos de los votantes americanos acción, mano dura a la policía, es también por algo. Bueno, vamos a ver a continuación otro vídeo para que ustedes se den cuenta de esto que les digo. Esta es una señora de raza negra, que vean que, en fin, que cómo trata a la gente de policía y cómo el que la tumba es otro agente de policía negro, y sin embargo, pues la gente se les echa encima, pues porque o no se han dado cuenta de cómo es el incidente, o les parece mal que la policía responda a este doble acto de violencia a dos manos de la pacífica ciudadana. Bueno, esto es para situar las cosas en su verdadero estado. Un estado en el que es difícil la convivencia en muchas ciudades y en muchos barrios de Estados Unidos, y bueno, ahora hay este estallido, consecuencia de lo de George Floyd, pero esto parece ser el conflicto de nunca acabar. Bueno, volvamos a España, donde hay una declaración judicial a propósito del uso de las banderas que abre nuevas expectativas. Van a verla a continuación. Resulta que, pues como pueden leer ahí, el Supremo ha fijado posición, fija doctrina, y dice que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas la utilización, aunque sea ocasionalmente, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos, aunque las mismas no sean sustituidas. En otras palabras, que en los edificios públicos, según esta doctrina del Tribunal Supremo, no van a caber ni esteladas ni banderas a propósito, pues, de los actos LGTBI ni de esas otras cosas, porque lo que dicen es que las banderas que tienen que estar expuestas por razón de neutralidad de las administraciones tienen que ser las banderas en cada comunidad, las que sean, acreditadas como banderas oficiales. Así es que el uso de las banderas ahora nos queda a todos bastante más claro. Y lo que no nos queda tan clara es la interpretación sobre las palabras de Irene Montero. Y eso es de lo que yo quiero hablar con don Asís Timmermans, que ya está, entiendo que al otro lado del Skype, que nos acerca tanto en estos momentos de... Hombre, don Asís, muy buenas tardes. Usted entiende muy bien siempre. Sí, soy buen entendedor. El que escucha generalmente entiende. Lo malo es cuando la gente no se escucha. ¿Qué tal, Javier? Un saludo a todos. Un saludo para ti también. Bueno, habrás visto el vídeo y yo quiero, sin tratar de conducir tu interpretación, quiero oírla primero. Bueno, como siempre en este país y en estos medios de comunicación, los medios dominantes se quedarán con las palabras menos significativas, ¿no? Que son aquellas en las que dice Irene que ha habido poca gente por culpa del miedo al coronavirus. Eso no es lo importante. Lo importante es eso que sabíamos muchos. Es decir, no digo que lo supiéramos todos, pero los que nos preocupamos de buscar la información en vez de esperar que nos venga, sabíamos que la norma, la orden en el gobierno de la nación era todo el mundo quieto, todo el mundo callado, hasta después del 8M. Entonces, ¿qué es lo que dice Irene? Pues lo que dice Irene es reflejar lo que ya se iba sabiendo, que es que va a haber que tomar medidas radicales. Ya están tomando en otros países medidas radicales y aún así es difícil contenerlo. Y el problema es que no es que en España no supieran que había que tomar esas medidas, que ya lo sabían. O puedo explicarte por qué, pero ya lo sabían. El problema es que lejos de tomarlas hicieron exactamente lo contrario, que es alentar una manifestación masiva de muchos cientos de miles de personas. Bueno, alentar muchas manifestaciones masivas de cientos de miles de personas en primer lugar, y en segundo lugar permitir casi toda otra manifestación, no restringir transportes públicos, es decir, no hacer nada para evitar la expansión. ¿Por qué? Porque hacerlo
podría entorpecer precisamente ese 8M. Entonces, eso es lo que refleja Irene, ¿no? Vamos. Sí, perdona. No. Sigue. No, yo y te luego iba... refleja otra cosa, que eso, curiosamente, es lo que le vamos a hacer más daño, aunque los que hemos estudiado a Podemos y los que les conocéis sabéis cómo son, pero lo que refleja ese vídeo es algo casi todavía peor, que es cómo es Irene. Sí, pero antes de llegar a eso, hay dos conclusiones evidentes que dimanan de lo que dicen esa conversación robada, como decimos los periodistas, que es cuando te graban o te dejan un micro abierto. Bien, la primera, los datos del 8M fueron malos, al contrario de lo que se decía oficialmente. Sí. Yo no lo puedo decir, porque no lo puedo decir, pero los datos fueron malos, ¿no?, a pesar de todo. Esa es la primera, digamos, consecuencia objetiva de lo que ella dice. Y la segunda, que no es menor, bueno, ya sabemos que otros toman medidas que son súper estrictas, y esto a nosotros, tía, y nosotros no debemos hacer eso, porque nosotros estamos por otra manera de hacer. En los dos casos es que ninguna verdad puede ser antepuesta a una agenda fanática. ¿Cómo lo ves? Sí, exactamente. Lo que pasa es que yo insisto en una cosa, Javier, que tiene que ver con esto que estás diciendo, pero que va todavía más allá. Es decir, que es que ninguna verdad molesta una ideología fanática, pero es que desde entonces todo ha sido un encadenamiento de mentiras para encubrir ese pecado original. O sea, fíjate que estuvieron mintiendo hasta ese día. Es que después siguieron mintiendo. ¿Por qué? Porque no se podía justificar un cambio radical de un escenario happy flower, vamos todos a contagiarnos, a manifestarnos. No se podía justificar de eso a vamos todos a encerrarnos en casa y nos vamos a morir todos. No se podía justificar de la noche a la mañana. Entonces, por eso tampoco pudieron poner a los técnicos, en concreto de dos ministerios, no pudieron ponerles a preparar el estado de alarma, porque eso, digamos que levantaba la perdiz. Bueno, sí les pusieron, pero muy a última hora. Y tampoco podían tomar determinadas medidas que no estuvieran justificadas el domingo y sí el lunes. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que han ido haciendo ha sido una serie de decisiones que siempre han estado condicionadas por las mentiras anteriores. ¿Y qué es lo que ha ilustrado, digamos, Irene? Pues la mentira original, es decir, esa mentira en que lo importante, como dices tú, ¿no? Lo importante hay gente muriendo. En Italia en esos días estaban encerrados. Y Irene Montero, bueno, iba a decir, no la califico. Irene Montero en ese momento ya tenía datos de lo que estaba ocurriendo en España y de lo que podía ocurrir. Pero ¿qué es lo que le preocupaba? Que había habido escasa manifestación por ese pánico, ¿no? Y también le importaba la política de comunicación del gobierno. Si ves el vídeo, cuando habla Irene Montero claro, la salud es lo primero, las decisiones de salud, en realidad no está diciendo que lo importante es la salud. Está intentando describir la imagen que da la política de comunicación del gobierno en ese momento. Es decir, hemos vivido en una grandísima mentira y entre tanta mentira se ha ido abriendo paso con dificultad algunas verdades. Y esas verdades son demoledoras. Quiero decir, el número de muertos, los muertos, porque solo nos han dado un número y falso, pero no nos han enseñado los muertos. El abandono de nuestros mayores en las residencias. La noticia tremenda que en abril daba El Mundo, pero que era anterior, que el 10 de febrero y luego unos días después, la Unión Europea, un organismo de la Unión Europea, pidió a varios países, incluidos España, que empezaran a acaparar, a acopiar material, entre ellos respiradores. Y el ministro Illa, ese que están intentando ahora beatificar, el ministro Illa dijo que no hacía falta, que nosotros teníamos de sobra. Una de las muchísimas consecuencias es el famoso no el famoso triaje, sino el triaje a lo bestia que hizo un señor con coleta, cuando ordenó que los ancianos con síntomas respiratorios agudos fueran encerrados y aislados en sus habitaciones en vez de ir mandados al hospital. ¿Por qué? Porque gracias a la política del mando único, ya se había asumido mucho antes, del mando único del gobierno, gracias a eso no había respiradores para todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no podían
llevar a miles de personas a unos hospitales en los que tendrían que decidir los médicos quién vivía y quién moría, que lo han tenido que decidir en muchos casos, ¿no? Entonces, muy discretamente y muy siniestramente dejaron que murieran miles de nuestros mayores en las clínicas. Todo esto viene de esta frivolidad, de esta frívola... Perdón, Javi. Excitarla y pone a tu perra absolutamente histérica, ¿eh? Mi perro, que se llama Sándor, claro, está indignado. Entonces, claro. Cuando yo lo recuerdo estas... Hablas de ella y se pone como una fiera. Ah, sí, bueno, es que Sándor tiene un precioso nombre que se lo puse, mi admiración por Sándor Márai, el escritor húngaro, es un amante de la libertad. Entonces, cuando Sándor oye a una totalitaria de estas, se pone los nervios. Ladra. Sí, pero date cuenta, perdona, no me quiero extender demasiado, date cuenta de que todo lo que estoy diciendo, o sea, yo me pasaría horas encadenando estas cosas porque llevamos meses encadenando disparates, y los disparates han venido ilustrando y favoreciendo muertes y más muertes y más muertes y más miseria, ¿no? Pero todo esto viene de esa imagen que hemos visto. O sea, la imagen es representativa de lo que pasó con el gobierno, que es que lo importante es la propaganda, lo importante era nuestra politiquilla, y hay que tener tranquila a la gente. Los muertos no han importado. Tía. Pues sí, por enmarcar la cosa, hoy las asociaciones funerarias hablan de 43.985 fallecidos, y estos son los que han visto los certificados de defunción. La funeraria se actúa con unos protocolos muy estrictos que no han cambiado y que siguen siendo lo mismo. Pero es que además ese 9 de marzo, día posterior a las manifestaciones feministas, teníamos ya en España 1.231 contagios y 30 muertos. Y la ministra del Gobierno habla de ellos como si fueran un inconveniente, no como una preocupación. Estamos en el día 9 y, bueno, pues ella no podía ignorar según qué cosas. Pero bueno, enmarcada la grabación, esa que algunos medios afines al Gobierno critican, es que eso no se puede dar al conocimiento público. Porque pero eso que se lo digan al PNV, Javier. Eso, sí, se lo digan al que manda en la ETV. Sí, bueno, yo te quería preguntar a propósito de la personalidad de Montero. Yo me doy cuenta de que Montero hace un enorme esfuerzo cuando se pone la capa de ministra y sale en La Sexta. Hace un enorme esfuerzo porque el que la muestra como es, en lo privado, en lo ordinario, es esta grabación. Y entonces tengo una especie... Y como tú eres un experto en el origen de los podemitas que conocemos hoy ya revestidos de esa maleta de ministros de algo, pues me llama mucho la atención cómo se puede ser a una vez choni y pija. Y te quiero preguntar a propósito de la señora Montero, por cierto, yo creo que tanta gesticulación y tanto nerviosismo al final produce un desgaste neuronal en cualquier persona importantísimo. Esta señora vive en un estrés permanente extraordinario, parece ser. Sí, yo creo que sí. Además es que hay una cosa que yo me fijo mucho en cómo habla me intento fijar mucho en cómo habla la gente y en los giros que utiliza. Y entonces Irene Montero no es la única, pero Irene Montero ha hecho un esfuerzo extraordinario por imitar a un orador que, por mucho que nos repela o nos canse, porque está muy gastado, es un buen orador, era un buen orador, que se llama Pablo Iglesias, ¿no? El padre de sus hijos. Entonces, Irene Montero ha hecho un esfuerzo muy grande de imitar. Hay ciertas expresiones, por ejemplo, cuando le preguntan algo a Pablo Iglesias, él decía, fíjate, ¿sabes qué es? Es uno de los giros que utiliza. Un giro que ha acabado utilizando mucho el presidente del Gobierno, que también, aunque muchos no se den cuenta, imita en gran parte al oratorio de Pablo Iglesias. Por eso está cada vez más repelente. Pues sí, Irene Montero, lo que pasa es que no es que sea excepcional en este grupo de gente. Date cuenta de que este grupo de gente es un grupo... Cuando hablo del grupo de gente me refiero a Unidas Podemos, bueno, a Podemos. En general es un grupo de gente privilegiada. Es decir, estamos hablando de un Pablo Iglesias que es hijo de un alto funcionario, por cierto, yo creo que enchufado en el Ministerio de Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí. Hijo, por cierto, yo no diré esto de los
de las élites criminales, pero en absoluto. Pero el abuelo de Pablo Iglesias era un enchufado de José Antonio Girón de Velasco, el ministro de Franco. Sí, sí, el extraordinario, el cruel general Franco permitió en aquella época que alguien que estuvo en Carabanchel encarcelado por actividades contra el régimen fuera funcionario del Ministerio de Trabajo. Sí, sí, señor, dicen las malas lenguas. Bueno, claro. Yo sé un poquito la historia de esto y entre otras cosas porque he tenido alguna conexión, digamos, familiar con la familia Girón de Velasco. Y de hecho yo recuerdo todavía de pequeño a José Antonio Girón de Velasco en Fuengirola. Pero bueno, no te voy a contar mi vida, que a lo mejor no les interesa a los oyentes. Lo que quiero decir es que Iglesias, por mucho que vaya de vallecano, es un hijo de familia acomodada que va de popular por la vida, pero bueno, haber estudiado en la Complutense no le hace a uno un proletario del mundo, ¿no? Yo he estudiado en la Complutense y guardo las composturas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Íñigo Errejón es lo mismo, hijo de un alto funcionario del Ayuntamiento de Madrid. Ramón Espinar, es decir, hijo de las tarjetas black, casi. Es decir, estamos hablando de un grupo de gente que en general es muy privilegiada. Irene Montero es de familia, digamos, no especialmente formada, pero no es precisamente de familia adinerada. En fin, el patrimonio de los padres de Irene Montero, del cual yo ni hablo ni me importa, porque es que a mí me es igual, estoy seguro de que lo han adquirido con su trabajo y esfuerzo, pero lo que quiero decir es que no son gente que haya pasado penurias, ni que haya tenido, en fin, que... No, son gente que... Y entonces, Irene Montero, ¿quién es Irene Montero? Bueno, pues Irene Montero es una niña bien... Digamos de clase media. Sí. Digamos de clase media. Y que de repente se ha creído lo de Juventud sin Futuro, ¿verdad? Se ha creído una abanderada de los desposeídos y ha creído una cosa que en cualquier país del mundo sería ridículo, que es que una persona sin ninguna experiencia vital y por el simple hecho, y esto que voy a decir no es una machistada, es decir, en absoluto, Irene Montero es ministra, no, mejor dicho, Irene Montero era la número 2 de Podemos en el Congreso y es hoy ministra por ser la pareja de Pablo Iglesias. Esto es así. Es así. Esto es así. En este momento... Lo demuestra que lo fue antes la anterior pareja de Pablo Iglesias, por ejemplo. Que si la anterior pareja hubiera persistido o hubiera sobrevivido como tal pareja, hubiera sido ministra o no, pues no lo sé, porque depende mucho de la estética, ¿no? de la ambición personal, de si una persona puede de verdad creer que es presentable en un país democrático, que sin tener ninguna experiencia en nada y sin tener ninguna capacitación prácticamente en nada, puedas pedir y exigir ser ministra por ser la pareja de Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, lo evidente es que tiene unos malos modos para con el, entrecomillado, servicio tremendos. Recuerdo el caso de la escolta que la demandó porque la usaba de mecánica, la usaba de guardaespaldas, pero sobre todo de recadera, pero sobre todo de chofer de la familia. Y luego he visto cómo trata a esas tías asesoras del ministerio a las que les enchufa el rorro y les dice, vete con la tita que mamá tiene cosas que hacer, ¿no? Y bueno, y las otras pues aceptan aquello porque, por cierto, están muy bien pagadas y se supone que el dinero público suple ese esfuerzo poco coherente con una actitud feminista de la vida, decir, oye, vamos a ver, si traes aquí a tu hijo, ocúpate tú de tu hijo, no me lo enchufes a mí, que yo soy funcionaria, ¿no? Sí, es que Irene Montero es muy representativo de una izquierda sectaria. O sea, yo no voy a decir que es que no voy a imitar el maniqueísmo de la izquierda. Yo no creo que la gente sea buena o mala por ser de izquierdas o de derechas, no lo pienso. Pero hay una cierta ideología sectaria, hay una izquierda sectaria que es muy peculiar, porque no hace más que hablar de clases y de lucha de clases y lo que son es muy clasistas. No hace más que hablar de feminismo y lo que son en general son muy machistas. Es decir, el Podemos es el machismo personificado, es una cosa que no sería admisible prácticamente en ninguna otra formación política. Es una gente que es muy soberbia y que, bueno, es lo que refleja Irene Montero. Y luego confunden muchas veces respeto, el respeto con las formas, ¿no? Es decir, uno no trata mejor a la gente por llamarla de tú o por decirle tía o por hablar.
hay un lenguaje para cada cosa, ¿no? Y hay un tratamiento para cada cosa, y hay un tratamiento de usted para respetar a una persona y hay un tratamiento de tú para respetarla. Van de iconoclastas y lo que son es unos clasistas muy grandes, unos machistas muy grandes. Y Irene Montero, desde luego, pues es una persona a la que a mí no me gustaría tener, bueno, no lo haría nunca, desde luego, tener que servir, porque no es una persona empática con los que consideran de más baja clase social. Yo solo recuerdo un político de todos los que conozco que le haya oído en un vídeo hablar del lumpen y de clase social más baja que la mía. Y es Pablo Iglesias. Sin duda. Por cierto, Asís, última cuestión. ¿Tú crees que esto producirá que sea cesada o que dimita Irene Montero o no? Pues mira, no, bueno, que dimita, no, eso ya sabes, dimitir. Bueno, un nombre dimitir es eso que se hace en el último minuto cuando te dicen te vamos a cesar si no. Sí. Entendámonos que el que es leninista esto ya lo tiene que saber. Yo creo, fíjate, yo creo que no. Lo que pasa es que mi pesimismo es manifiesto en general en estos momentos. Pero hay una cosa curiosa, que es que yo he sobremojado. El gobierno ha hecho de todo, ha mentido sobre el número de muertos, está resucitando muertos a toda marcha porque no quiere evitar que la cifra oficial sobrepase los 30.000, cuando se han muerto muchísimos más. Es decir, yo hoy repasaba una noticia de 4 de abril que sacó El Mundo, creo recordar que es el 4 de abril, me perdonas la falta de exactitud si me equivoco, sobre la respuesta que dio ella cuando un organismo de la Unión Europea le pidió que acapararan respiradores. Y nosotros no necesitamos respiradores. Es decir, el gobierno ha tenido tantas tropelías y con resultados tan bárbaros en términos de muerte y en términos de crisis y ruina económica, que parece mentira que un tema estético pueda provocar la caída en desgracia de una persona como Irene Montero. Y digo un tema estético porque, desgraciadamente, fíjate, los progubernamentales van a intentar desviar estas palabras hacia que haya sido robadas y hacia que lo único que estaba haciendo era expresar un sentimiento que todo el mundo tenía y, en fin, una opinión que los científicos tenían. Es mentira. La realidad es que con estas palabras lo que ha revelado es que conocían los peligros y los prescindieron de ellos, no avisaron a la gente por los motivos que tú dices, porque prevalecía el sectarismo iluminado por encima de la verdad. Pero eso no es lo que puede hacerle caer a Montero. Lo que puede hacerle caer a Montero es la estética. Iba a decir su estupidez, ¿no? Pero esa estupidez estética, esa ridiculez de la mujer, de la ministra, que habla de temas tan graves, tan relevantes, y que de hecho han provocado 50.000 muertes o 40.000 muertes, me es igual. Habla de esa situación con una frivolidad, una pijería y una liviandad hiriente, ¿no? Es triste, pero a lo mejor ese problema estético, esa afrenta estética a un país que está medio país secuestrado. Bueno, yo soy madrileño, como tú, madrileño residente en Madrid, por lo tanto estoy medio secuestrado, ¿no? A un país que está verdaderamente herido, ¿no? Y en medio de ese país herido viene una frívola como Irene Montero, tratando un peligro de muerte masiva con la misma frivolidad con la que trata, en fin, muchas otras tonterías. Resultado de Irene Montero, 40.000 muertos. Sí, señor. Asís Zimmermann, muy agradecido por tu participación en el programa. Que tengas muy buena tarde y muy buena suerte para ti y para los tuyos. Gracias. Muy agradecido y un saludo a los oyentes. Nos vamos con Alba Vila. Muy buenas tardes, Alba. Muy buenas tardes, Xavier. Pues como hemos visto en esta pandemia, el sector de la hostelería ha sido uno de los más golpeados. Por eso, hoy hemos conocido una iniciativa para apoyarles, porque Bodegas Luzón va a regalar más de 3.000 botellas de sus vinos para apoyar a la hostelería española. Se trata del proyecto Somos Hostelería y se traduce en el reparto de 18.000 copas de Luzón Colección Blanco y Luzón Colección Monastrell. De este modo, Bodegas Luzón pone su granito de arena frente a la crisis provocada por este coronavirus al regalar esta
esas 3.000 botellas de sus vinos en bares y restaurantes. Se trata de un apoyo explícito a todos estos locales con los que trabaja Bodegas Luzón y que se traducen en 18.000 copas de vino para los clientes de estos establecimientos. Además, la campaña va a tener también un reflejo en las redes sociales y en el entorno digital, donde con el hashtag Somos Hostelería, Bodegas Luzón va a colaborar en la recuperación del canal Horeca Español. El sector de la hostelería está siendo, como decíamos, uno de los más castigados por esta situación de crisis sanitaria que está viviendo en nuestro país, y Bodegas Luzón se está esforzando en ayudar a minimizar su impacto. La hostelería en nuestro país es profesional y necesaria, y por ello la bodega quiere estar a su lado para intentar retomar la normalidad lo antes posible. Bonito gesto. Muchas gracias, Salva. Nos vamos a publicidad, así que en 2 minutos, como mucho 3, estamos de vuelta. Después de este show que nos ha dado hoy Irene Montero y que hace nuestras delicias, hay que concluir con algunas noticias parajudiciales y parapolíticas que tienen que ver con el conflicto sanitario. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid trasladó el 9 de marzo, el mismo día de la entrevista esta con la televisión vasca de Irene Montero, que iba a actuar. Pero el Gobierno le dijo que no veían tan clara su determinación, Lo digo porque esto pues también pesa en el platillo de la balanza de quién actuó bien y quién actuó mal en aquellos difíciles momentos. Y si Dios no lo quiera, vuelven a venir, pues el que hierra una vez, hierra 1000. Por cierto, la Guardia Civil ha enviado otro informe al juzgado, según el cual Simón tenía conocimiento de la gravedad de lo que se nos venía encima de la pandemia el día 10 de febrero. 10 de febrero. Y en la misma balanza, en el platillo de la misma balanza, hay que situar que el Gobierno ha admitido en un escrito, que es este que ven ustedes ahí en pantalla, a una pregunta parlamentaria, ha contestado y por lo tanto admite que tuvo conocimiento por la unidad biológica de la Guardia Civil del peligro de un virus ya en enero. Esto es una respuesta parlamentaria, o sea que aquí no valen ni fakes ni no fakes, es lo que es. Y a continuación, pues hombre, hay que decir que hasta ahora tienen suerte. Hasta ahora tienen suerte porque resulta que el Juzgado de Instrucción 11 de Madrid ha rechazado admitir a trámite una de las querellas, de las primeras querellas presentadas contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Simón, el doctor Risitas. Se trata de una querella interpuesta por un hijo y un nieto de una mujer que fallecía en marzo por COVID, en la que se le atribuía como alto cargo de la sanidad un presunto delito de homicidio imprudente contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental. Esta señora pues tenía que ver con lo sanitario. En su escrito, pues rechazando la querella, el juez viene a indicar que no aprecia la concadenación de la muerte con los errores que pudo haber por parte de la sanidad española, en el caso concreto que nos ocupa. Y ahora nos vamos a ir a Torrejón de Ardoz, donde pues yo creo que es una buena medida. El ayuntamiento ha empezado a hacer test indiscriminados a toda la población para que sepan si tuvieron o no tuvieron, si tienen o no tienen el famoso COVID. Cuarto día de pruebas en Torrejón de Ardoz. El primer paso para poder acceder es tomarnos la temperatura. Un protocolo minucioso para que nadie con síntomas acceda al recinto. El siguiente paso sería rellenar ese documento. Es un consentimiento informado. De aquí estaríamos dando permiso a la empresa que hace los test para tratar nuestros datos. Estamos rellenando el consentimiento informado de que vamos a realizarnos la prueba del COVID-19. Y después tendríamos que acudir a este nuevo filtro. Aquí comprueban nuestra residencia. Pues sería pedir la documentación para acreditar que tienen domicilio aquí en la localidad. ¿Nos mete la documentación? Sí, el DNI. Da la vuelta, por favor. Correcto, puede continuar. Unas pruebas solo para los residentes de Torrejón y con cita previa para evitar aglomeraciones, con todas las medidas de seguridad, geles desinfectantes por doquier, pero atención, no vale cualquier mascarilla. Que no tenga, por ejemplo, filtro, ¿vale? Y que no sea de tela. Eso principalmente, pues la de filtro, tú te proteges, pero no proteges al
a los demás. Mascarilla y siempre un poquito de gel. Y gel, eso ante todo siempre gel. Y ese sería el último paso. Hasta el miércoles, más de 130.000 residentes en Torrejón pasarán por filas como esta para realizarse la prueba del coronavirus en esta carpa y recibirán el resultado en apenas 24 horas. Con una extracción de sangre sería suficiente para el primer test. Una vez cerramos carpas, por la tarde procedemos al centrifugado y procesado de las muestras, leemos y subimos resultados a la web. Y si fuese positivo, Se les cita a una prueba de confirmación diagnóstica al día siguiente, que es la conocida como PCR. es el estudio más amplio de España. Más grande de España y me atrevería a decir incluso de Europa. Por lo menos a la población a la que va dirigida en una primera vez es el más ambicioso de toda Europa. Con una fiabilidad, dicen, de casi el 100%. Hacernos la prueba, todos juntos. A ver si todos los municipios lo hacen igual, todos los ayuntamientos, y así nos vamos quitando la incertidumbre de si lo tenemos o no. Sobre todo para extrapolar datos a la población general. Sí, bastante bien, está muy bien organizado. Pues me parece una medida súper buena, la verdad, porque así por lo menos descartamos y bueno, seguimos con la conciencia, la verdad. Ni el calor ni el madrugón han podido con esta convocatoria que los vecinos han acogido satisfechos. Bueno, abrimos página de economía y lo hacemos, ya me acompañan a derecha e izquierda, estoy muy bien acompañado, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada, don Miguel Ángel Cicuendes, vicepresidente de ASEAFI y hombre fuerte, cónsula EAF. Muy buenas tardes a ambos. Y encantado en este nuevo Lo dijimos, pero hoy tenemos pruebas, porque claro, esto de vaticinar sin pruebas se lo dejo para Simón, yo no lo hago. La renta mínima vital va a suponer un efecto llamada. Muchos van a venir al calor de que ahí dan dinero y no preguntan. Claro, bueno, pues van a ver ahora como algunos en el norte de África se han espabilado, o mejor dicho, lo van a escuchar. Como en árabe les explican qué hay que hacer para venir aquí y chupar del bote. Pablo Iglesias يعني وكنت انا هضرت بواحد الفيديو وحطيت لكم الدليل وبزاف اللي كذبوني هي الناس اللي كتخلص ايخو اكارغو. Bueno, ya se imaginarán que lo que dicen es tienes que rellenar ese papelito cuando llegues, ir y decir que tú no tienes nada y que te den, porque esta es una lista que abren y que es una buena oportunidad y bueno, pues chico, coge la patera y móntatelo como quieras, pero este es el lugar de promisión que para gente pues que no tiene nada, y yo en estos no critico al que se aprovecha de las circunstancias que la ley da en un país o en otro, sino critico al que, como dirigente político en España, no es capaz de entender que lo que hace produce efectos llamada. Don Juan Iranzo. Pues efectivamente, veo que en el norte de África también se ve el Toro Televisión, porque el lunes pasado ya vaticinábamos el efecto llamada, obviamente, porque hay que tener en cuenta que es el país que menos requisitos, sobre todo de permanencia, establece de toda Europa. Tan solo tienes que estar en una residencia, además en cualquier sitio, durante un año. Sí, una residencia que puede ser debajo de un puente. Un puente o un árbol, prácticamente, por eso lo he dicho sin especificar ponen más. el sello y a correr. Eso es, de tal manera que eso es muy fácil de complementar, que es lo que probablemente se estaba diciendo ahí. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que solo Alemania pide un año, pero no de estancia, sino de trabajo y cotización a la seguridad social. Y el resto ya se alejan enormemente. Francia y Austria, 5 años de residencia. Dinamarca, 7. Italia, 10 años, para tener acceso a esa renta. Por tanto, ese año domiciliado en cualquier lugar es fácil además de eludir. Por tanto, ¿esto qué genera? En primer lugar, un efecto llamada de libro. En segundo lugar, favorece enormemente la economía sumergida. Y luego desorganiza la inmigración, porque yo soy un gran defensor de la inmigración, pero de una manera ordenada, con contratos de trabajo y precisamente beneficiando al oferente y al demandante de trabajo. Bueno, en este caso creamos un caos muy peligroso. Pero son países, Juan, como diría Irene Montero, que son súper drásticos. Claro, son muy radicales, efectivamente. Cicuendes. Bueno, pues, ¿qué puedo decir yo después de lo que ha dicho el doctor Iranzo? Pues vamos a la bolsa, más, si le parece a usted. El cierre de la bolsa hoy, 1,76 de crecimiento porcentual, 7.221,40 al cierre. La compañía que más suben, ahora vamos a ver por qué, MásMóvil, crece en un día 23,82, luego Meliá, grupo hotelero, que crece un 8,16, IAG también sube un 7 y algo, y las que más bajan, Naturgy, Celnex y Acciona, aunque bajan muy poco, bajan la que más 0,99. Bueno,
Don Miguel Ángel, hay que explicar entonces esa gran noticia, la OPA, que producen 3 fondos, KKR, Providence y Cinven, importantes en el mundo, ¿verdad?, que deciden pagar hasta 22,50 euros la acción de MásMóvil. Eso es lo que ha animado hoy pues el flujo de la bolsa en España. Bueno, yo creo que eso es lo que ha animado. La explicación se la voy a dejar a Juan, porque yo le voy a hablar del mercado en general y de que estoy invertido en el sector telefónico. Es decir, eso MásMóvil pinta bien, ¿no? Pinta bien, sí, no, pero claro, ahora ya... Hombre, yo creo que puede tener recorrido al alza todavía MásMóvil, ¿eh? O sea, porque bueno, está por vamos encima con la de la explicación entonces estructural. He hecho el brindis ahí. Como siempre, don Miguel Ángel está acertado, y sobre todo en asuntos bursátiles. Sobre todo cuando le deja la palabra, ¿verdad? No, en eso no. Pero efectivamente hay mucha liquidez en el sistema, evidentemente. Hay pocas alternativas de rentabilidad y si hay un sector que tiene futuro, no solo por el COVID, que también, sino por las expectativas que se abren con el 5G, es el de las telecomunicaciones. Y además hemos aprendido mucho más a utilizarlos a raíz del confinamiento. De tal manera que evidentemente es un sector con gran futuro y eso es lo que han visto estos inversores. ¿En quién? En MásMóvil, que mucha gente se preguntará, ¿y de dónde procede MásMóvil? Pues es casi una imposición de la Comisión Nacional de Mercado y Competencia. Cuando se produce la fusión de Orange y Yastel, se quiere crear un cuarto operador. Y ese precisamente es el papel que fundamentalmente juega MásMóvil, que luego ha ido creciendo además con adquisiciones. Recordarán ustedes que fue comprando Pepperphone, Yoigo, Yamahón, etc. De tal manera que es una operadora significativa y con un enorme potencial. Y estos 3 grandes fondos a los que usted se ha referido participan al 33% en una empresa que han creado Profeso, que se llama Lorca Telecomunicaciones, que es la que lanza la oferta. Que la oferta, en las condiciones que ha dicho don Miguel Ángel, pues significa un valor de la sociedad de 2.963 millones de euros. Si bien es verdad que tal y como hoy ha evolucionado el mercado, probablemente tendrán que subir la oferta, porque en cualquier caso sí que consideran que la OPA es válida si el 50% de los propietarios van a la operación. Que parece que sí, porque curiosamente MásMóvil, o por su propio origen, está concentrado en varios families office, como de los Ibarra, etcétera, de tal manera que estos venden, pero quieren mantener una posición, de tal manera que probablemente al final salga la OPA quizá más cara y al 50%. Miguel Ángel Cigüeñez. Bien, yo ya he dicho que puede tener recorrido al alza y con respecto a lo que es el mercado, hoy estamos en resistencias totales. No hemos tenido mercado en Alemania porque es Pentecostés, bueno, allí lo celebran, ni tampoco... Y en Cataluña, que es festivo. Sí, y en Suiza también es fiesta. Y entonces nos hemos quedado en la resistencia. Lo que he venido aconsejando hasta el momento en valores españoles, de momento casi todo lo mantengo, aunque con ciertas coberturas. Es decir, los valores turísticos y demás. Estamos en la resistencia, pero eso sí, estoy preparado para vender a la velocidad del sonido, porque yo no sé si la vamos a superar. Si esta zona la superamos, a lo mejor podemos tener recorrido hacia la zona de 7.500, pero estamos en los entornos del SP500 del 3.000-3.100, estamos también en una zona de resistencia en el DAX alemán, y si esa zona no logramos superarla, pues lo normal es que tengamos una cierta corrección. Bueno, datos de matriculaciones caen un 72% en mayo. No sorprenderá a nadie, pero la cuestión es que los concesionarios, los que venden los coches, los concesionarios están asfixiadísimos. Vamos a escuchar a un portavoz de Faconauto. Los concesionarios, desde que el 11 de mayo todos los concesionarios de España abrieran sus puertas, la llegada de sus clientes a sus instalaciones ha sido testimonial y con cuentagotas. Todos los departamentos de los concesionarios han visto caer con fuerza su actividad, particularmente el de vehículos nuevos, que está funcionando solamente a un 30% de su capacidad. Con estos datos todo indica que la recuperación de las matriculaciones va a ser lenta. Por mucho que nos esforcemos, concesionarios y marcas, en poner sobre la mesa iniciativas y esfuerzos promocionales potentes, se necesita algo más. Ese plan para reactivar la demanda, que ha sido anunciado por el Gobierno pero no concretado con el sector, lo que también ha paralizado las ventas en mayo, no puede esperar más. Ese plan es necesario, tendrá efectos positivos inmediatos y cambiará una dinámica que está poniendo a prueba nuestra supervivencia.
Bueno, muchos espectadores se preguntarán, don Miguel Ángel, ¿dónde están los valores defensivos que uno puede pasarse por ellos ahora en este momento de tribulación? Bueno, los valores defensivos normalmente suelen ser las eléctricas, suelen ser tipo Iberdrola, Endesa. Lo único que pasa es que como estamos en la zona donde nos encontramos, donde posiblemente quede muy poco recorrido, pues yo me gusta más un valor como Telefónica, por supuesto, no los financieros. Entonces, defensivos, lo que se dice defensivos, lo mejor es que si hay una corrección, comprar cuando tengamos esa corrección, esa caída. Entonces, de momento, yo sé que hay otros que valoran otros valores defensivos, que son los que más han subido, Viscofan, Celnes, Grifols. Sí, también Grifols lo recomendé yo aquí en su momento, ante una pregunta suya. Han tenido cierto recorrido al alza, pero vamos a ver si el mercado le queda fuerza para seguir subiendo hacia el 7.500. Si no le queda fuerza, compraremos más barato, como muchas veces he dicho aquí, y acertando bastantes. Muchos funcionarios están empezando a denunciar incidentes que se producen en oficinas del SEPE, del Servicio de Empleo Estatal, o en oficinas de Hacienda. Lo mismo da una cosa que la otra. Gente airada, pues porque no ha cobrado los ERTEs, porque lleva esperándolos desde el mes de marzo, gente molesta, gente disgustada y que no entiende pues que estén saturados. Hoy hay unos datos interesantes. Los avales del ICO dice que han repartido 63.000 millones ya, y que eso se ha hecho en 500.000 operaciones. Pues efectivamente, pero gracias a la banca, no gracias al sector público, porque en este sentido hay que tener en cuenta que de esos 63.144 millones que ha concedido la banca en unas 500.000, en concreto 535 operaciones, 535.000 operaciones, básicamente están avalados por el Estado, una parte, pero no todo. Hay que tener en cuenta que el 98% de las operaciones que se han aprobado son de pymes. También es verdad que se han denegado 400.000 de pymes, el 98%, pero como son créditos más pequeños y avalados al 80%, representan el 70% del valor de todas las operaciones. Y en este sentido ha llegado, pero tarde, y gracias a la banca, porque ha costado mucho que el ICO avalase esos préstamos. Y luego, por otro lado, a grandes empresas con el 70% de aval, que son nuevos créditos, son 19.000 millones, y con refinanciación, 60%, los 8.000 y pico restantes. Creo que es una buena noticia, pero que, al igual que decía usted con los ERTES, etcétera, ha llegado algo tarde, pero evidentemente ha llegado afortunadamente, gracias al sector privado una vez más. A mí lo que me parece una buena noticia, don Miguel Ángel, es que un grupo afectado, como todos los hoteleros, NH, tenga previsto abrir 60 nuevos hoteles en España. Pues sí, al final el coronavirus pasará y nosotros somos fuertes en lo que somos fuertes, y entonces este tipo de previsiones me parecen absolutamente correctas. Y oye, uno cuando va a un NH sabe lo que se va a encontrar, con lo cual pues me parece muy bien. Yo la verdad es que lo veo muy satisfactorio, porque una empresa española va a recuperar actividad en España y fuera de España, porque hoy ha hecho una inauguración oficial, una apertura oficial, que han ido las autoridades de Madrid, precisamente en el NH Nacional, el que está justo enfrente de la estación de Atocha. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues abrir el 55% de sus hoteles en todo el mundo, 260 en España, y este ha sido el primero, pero va a abrir 27 en Italia, 9 en Portugal y 4 en Francia. Que en realidad lo que estamos hablando es de reabrir, volver a poner en operación. Y yo creo que esa es una muy buena noticia, porque España tiene grandísimos grupos hoteleros, que no solo operan en España, y sobre todo somos récord y somos los mejores en lo que es el tipo de hotel de playa, y en este sentido también se está produciendo la puesta en funcionamiento de otros muchos hoteles en diferentes lugares del mundo. Es una magnífica noticia para el sector muy perjudicado por la crisis, claro. Hoy hablaba de empresas el presidente de las cámaras de comercio españolas, José Luis Bonet, y lo hacía en estos términos. En conjunto, las empresas de la Cámara han llevado a cabo hasta ahora más de 300 acciones con una aportación económica de más de 640 millones de euros. El papel de las empresas del Pleno está siendo además esencial para, en el ejercicio de la función consultiva reconocido a la Cámara de España, elaborar, desde la perspectiva del interés general, las propuestas de política económica que estamos elevando a las diferentes administraciones públicas. En ese marco,
hemos elaborado y elevado al Gobierno un documento de propuestas para la recuperación y reconstrucción económica y social de España y otros documentos de medidas centradas en sectores especialmente relevantes como el turismo, el comercio y la automoción. Las cámaras han estado trabajando, como ven, y también los autónomos. Lorenzo Amor nos cuenta que 8 de cada 10 ya están pues, a la búsqueda de clientes y a la búsqueda de negocio. 8 de cada 10 autónomos ya se han incorporado a la actividad. Prácticamente un 82% de autónomos están en la actividad. Queda todavía un 18%, 550.000 autónomos que aún, pues no, por diversos motivos, sobre todo por las restricciones, muchos porque no les es rentable todavía abrir, pues no se han incorporado a esa actividad. Hay que decir que el 85% de los comerciantes ya están trabajando. En la hostelería aumenta un poquito, está en un 30%, y donde las actividades donde se concentran aquellos que no se han podido incorporar pues son la educación, son la hostelería, que todavía 7 de cada 10 hosteleros bares, restaurantes no han abierto, los sectores que tienen que ver con actividades artísticas, con congresos, eventos, ferias, pues son aquellos autónomos que son esos 550.000. Con mucha esperanza, con mucha ilusión, con ganas de volver a la normalidad, es con la que los autónomos en estos momentos están incorporándose a la actividad. Importante. O sea que volvemos a la actividad, Iranzo. Afortunadamente volvemos a la actividad y además es lógico porque una parte muy importante de los autónomos habían visto eliminados sus ingresos bruscamente, súbitamente, y en cambio tenían que haber pagado, entre otras cosas, la cotización, etcétera. Que de hecho esta es una de las razones fundamentales de algunos conflictos que se han producido ante delegaciones de Hacienda, como usted dice, que mucha gente no ha cobrado el cese de actividad, etcétera, y sí que les han pasado sus impuestos. Hoy hemos podido saber que el Gobierno está preparando a una persona que sale del gabinete de presidencia, se llama Cani Fernández, y que parece que, bueno, tiene todo el dedazo de Pedro Sánchez detrás, o sea, es que ya pueden dar por hecho que va a ser aupada a presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, que eso es mucha tela y hay que bregar y mucho. Experiencia en la administración pública, pues más allá de ser asesora del gabinete de presidencia no tiene, sí que tiene experiencia universitaria en lo que podemos llamar la materia de la competencia. Hombre, es un asunto complicadísimo, lo ha hecho muy bien mi compañero de cátedra y de precisamente academia, José María Marín, y es muy difícil sustituirle. Pero ¿quién se comentaba que podía sustituirlo? El marido de Teresa Rivera, que es consejero, y eso sí que era un asunto político. De tal manera que a mí me parece que es importante que se elija una profesional, independientemente que en los últimos meses estaba en presidencia del Gobierno. ¿Por qué? Porque es profesora en la Universidad Carlos III de competencia, por tanto tiene una visión teórica, pero tiene también una visión práctica. Precisamente ha sido la jefa, la responsable en Cuatrecases de Derecho a la Competencia, y ha tenido algunos asuntos muy complicados como los de televisión, etcétera. O sea que tiene una experiencia en el sector. Y luego, por otro lado, pues es brillante, porque es la primera mujer que ha obtenido el galardón Chambers, que es uno de los grandes galardones del mundo jurídico. De tal manera que, afortunadamente, en este caso, parece que se ha elegido a una persona que sabe a dónde va. Otra cosa es que hay que renovar también a la vicepresidenta de la Comisión y 3 vocales. Y ya veremos quiénes van en el próximo Consejo de Ministros. Espero que no salgan del gabinete de la presidencia. Señores, muchísimas gracias. Hasta aquí la página de economía del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Uno de los innumerables titubeos del Gobierno tiene que ver con la movilidad. Le preguntaron al presidente Sánchez el domingo, oiga, pero vamos a ver, entonces el 1 de julio puede venir un extranjero y moverse por España, y alguna zona de España que siga en fase 1 o en fase 2 no van a poder moverse. Uy, pues es verdad, anda, la hemos liado. Y luego por la tarde salió una decisión de estas salomónicas que dice que no, que a partir de mediados del 23 de junio ya los españoles podrán moverse en condiciones de igualdad con los extranjeros. Vamos a ver un trabajo a propósito de eso. Si todo va bien, a partir del 21 de junio no habrá estado de alarma. Si este miércoles se aprueba la nueva prórroga, la nueva normalidad está al caer. Será un estado de alarma muy distinto. En manos del Gobierno, lo único que quedará será la regulación de la movilidad.
Ayer el presidente del Gobierno aseguraba que serán las comunidades autónomas que estén en la fase 3 las que asuman el control y puedan decidir si entran en la nueva normalidad antes incluso de ese 21 de junio. Pero surge otra posibilidad, la ha lanzado hoy el ministro Ábalos en una entrevista en Televisión Española. Se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase. Todo ello se puede ir desarrollando en función, insisto, de cuáles sean los datos sobre la pandemia. Que pueda haber movimiento entre comunidades que estén en fase 3 desde este mismo domingo 7 de junio. Todo dependerá de los datos epidemiológicos. Se trata de una medida que algunos líderes autonómicos pusieron sobre la mesa en la reunión de presidentes de ayer. Que Andalucía, a partir del próximo 8 de junio, abra la movilidad entre todas las provincias que están en la misma fase en nuestra comunidad autónoma. Algo que puede traer reactivación económica y también atraer al turismo, claro. Pero ¿y qué pasa con esa cuarentena a los que vienen de fuera? Ábalos también ha confirmado que el confinamiento preventivo a los procedentes del extranjero se levantará el 21 de junio, cuando finalice previsiblemente el estado de alarma. No será el 1 de julio cuando se planteó en un principio. Se cumplirán las fechas. De momento, desde el próximo lunes, empezamos a movernos un poquito más. ¿Y esto de los turistas extranjeros cómo va? Porque nos va el pellejo en ello. La llegada de turistas extranjeros a España, así como el gasto realizado en el país, cayó un 100% en abril como consecuencia de la declaración del estado de alarma que estableció el cierre de fronteras para evitar la propagación del coronavirus, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística. El organismo recuerda que a partir de mediados de marzo se suprimió de facto el flujo de visitantes internacionales con destino a España por motivos turísticos por las distintas vías, carreteras, puertos, aeropuertos o vías ferroviarias. No obstante, se fijaban algunas excepciones sobre el flujo de personas que pueden cruzar la frontera española, como es el caso de los ciudadanos de nacionalidad española residentes en otros países que sí tienen permitido el acceso al territorio español, así como otros viajeros con causa justificada. Como consecuencia, durante el mes de abril, el número de visitantes internacionales con destino a España por motivos turísticos en todas las vías de acceso ha sido cero. Lo mismo ocurre con el gasto de los visitantes internacionales con destino a España. En el mes de marzo, que se vio afectado por el estado de alarma durante 2 semanas, España recibió solo 2 millones de turistas internacionales, una cifra que supone un 64,3% menos con respecto al mismo mes de 2019. También esta menor afluencia del turismo tuvo su reflejo en el gasto. Los turistas extranjeros que visitaron España en marzo gastaron 2.215 millones de euros, un 63,3% menos que en el mismo mes de 2019. Hoy, gracias a las investigaciones de don Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo, hemos podido saber algo de cómo han fluido las relaciones entre Sanidad, Gobierno de España, y Sanidad, Comunidad Autónoma Madrileña, en concreto su consejero Ignacio Ruiz Escudero. Don Esteban Urreiztieta, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bueno, das 2 exclusivas que yo creo que podían haber sido buena parte del material de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Por un lado, que el consejero trasladó que iban a actuar, pero el Gobierno le venía a decir que ellos no veían tan clara esa determinación, y por otro lado, pues que el consejero de Sanidad se las tuvo con Illa y Simón, y hubo un momento en el que les dijo: ¿pero de verdad creéis que lo de Madrid no va a pasar en el resto de España? Hubo, Javier, una fecha clave y decisiva que fue el 9 de marzo. Ese día el ministro Illa llamó a Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y le dijo que se tenían que ver de manera urgente, porque se había dado cuenta de que Madrid quería poner en marcha ya medidas para contener la pandemia. Ruiz Escudero acudió al Ministerio de Sanidad con todo su equipo y se vio al filo de las 3 de la tarde con Simón y con Illa en una tensa reunión en la que el consejero madrileño les vaticinó que se avecinaba un desastre, una auténtica catástrofe en la sanidad madrileña, que estaban entrando cientos de pacientes gravísimos con neumonía sin filiar y que había llegado el momento de adoptar acciones drásticas y contundentes. Y se encontró de pronto con que Illa y Simón intentaron disuadirle por todos los medios de que actuara, porque decían que los casos y los contagios los tenían perfectamente localizados, que tenían identificada la trazabilidad, y le explicaron que no era el momento de tomar medidas. En ese momento, Ruiz Escudero, como relata él mismo hoy en el Mundo, les dijo hasta en 2 ocasiones, en tono imperativo, una frase. Les dijo: ¿me podéis asegurar que lo que está pasando en Madrid no va a pasar en otras partes de España?
Y cuenta Ruiz Escudero hoy en El Mundo que se hizo un silencio que prácticamente se podía cortar con un cuchillo. Por lo tanto, si no llega a pisar el acelerador la Comunidad de Madrid, ese 9M, podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que las consecuencias de la pandemia hubieran sido muchísimo peores. Esteban, hay 2 correos que Isabel Díaz Ayuso asegura haber enviado al Ministerio de Sanidad y al delegado del Gobierno de Madrid pidiendo actuaciones urgentes porque lo que ya había en Madrid pues no se podía combatir con medidas de 3 al cuarto. Sin embargo, esos correos, dice el delegado del Gobierno en Madrid, Franco, que no los ha recibido nunca. ¿De eso se sabe alguna cosa más? Bueno, lo que se sabe, Javier, es que la Comunidad de Madrid ha aportado esos correos electrónicos al juzgado número 51, que está investigando la celebración del 8M y, por lo tanto, obran ya en poder de la jueza Rodríguez Medel. O sea que forman parte ya de la investigación y son precisamente elementos que han provocado la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, que, como tú bien dices, asegura no haberlo recibido. Hoy la Guardia Civil ha hecho entrega de otro informe al juzgado en el que dice que Simón tenía conocimiento de la gravedad del asunto el 10 de febrero. Bueno, fíjate que estamos hablando con todo lujo de detalles de la reunión que tuvo el propio Simón con el consejero de Madrid 24 horas antes, ¿no? Donde la Comunidad de Madrid le dice, bueno, pues que están viviendo una situación sin precedentes, que están ocurriendo algo muy gordo en los hospitales que todavía desconocen la dimensión real que tiene, pero que hay que actuar de manera inmediata. Y ante la pasividad de Simón y de Illa, Ruiz Escudero dice que ellos van a actuar sí o sí, y pocas horas después en el Consejo de Gobierno la Comunidad de Madrid aplica ya las primeras medidas que restringen la movilidad y el tráfico de personas. Por lo tanto, claro que Simón sabía con anterioridad que las cosas estaban muy mal, porque entre otros se lo había dicho Ruiz Escudero, que estaba en permanente contacto con los grandes hospitales de Madrid, que le reportaban un escenario prácticamente de guerra, ¿no? Sí, sí. Y hoy además en una respuesta parlamentaria, lo que no sé si es que el que ha escrito esta respuesta parlamentaria ha sido convenientemente cesado, purgado o expulsado de la vida pública, pero el Gobierno admite en respuesta parlamentaria a un diputado del Partido Popular que conocían por la unidad biológica de la Guardia Civil del peligro del virus ya desde enero. Fíjate, Javier, que Ruiz Escudero explica muy bien que veían situaciones y escenarios diferentes. Él dice que ellos tenían la información asistencial de los hospitales prácticamente en tiempo real y que estaban absolutamente espantados hasta el punto de que una semana antes Ruiz Escudero, en una conversación interna con profesionales de los hospitales, les dijo: esto tiene muy mala pinta y estamos en la calma antes de la tempestad. Si siguen subiendo así el número de contagios, la siguiente semana nos vamos a encontrar con más de 200 contagios. Y fíjate que el mismo día del 8M Madrid registró 426 contagios que notificó el día siguiente. Y a pesar de eso, la visión que tenía el Gobierno, Simón e Illa, era completamente diferente. Decían que había que mantener la calma, que tenían todo controlado, que los núcleos de contagio estaban perfectamente identificados y que no era todavía el momento de adoptar medidas drásticas. Por lo tanto, esa es la radiografía de lo que ocurrió esos días, que gracias al paso del tiempo pues lo vamos conociendo en detalle, y que efectivamente, independientemente de si pudieron cometer delitos o no, que eso lo tendrá que decir la justicia, lo que está claro es que fueron advertidos de la gravedad de la situación y no actuaron, desde luego, con la celeridad con la que hubieran debido actuar. Bueno, poco a poco se va cerrando el círculo y vamos viendo que es indubitado esto de que ellos sabían y no quisieron porque antepusieron su agenda política o lo que demonios sea a la seguridad de la salud de los españoles, así dicho de una manera, digamos, contundente. Aprovechando que te tengo al teléfono, ¿tú crees que Irene Montero le costará el cargo lo de la grabación de la televisión vasca o no? Bueno, le debería costar el cargo a cualquier representante público en un país desarrollado, pero mi respuesta es que no,
que va a continuar en su puesto. Ya. Esteban Urrestieta, un placer enorme tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Te deseo muy buenas tardes y buena suerte para ti y para los tuyos. Gracias. Igualmente, Javier, un abrazo. Bueno, vamos a seguir viendo algunas cosas, parámetros de la normalidad. Hoy han vuelto a funcionar los parquímetros madrileños. El alcalde Martínez Almeida decidió paralizar el cobro para facilitar los traslados de los que estaban como colectivos de emergencia o mínimos trabajando durante la pandemia, y hoy hemos vuelto a la normalidad de cobrar en los parquímetros. Algunos cuestionan esa decisión porque entienden que si Madrid no ha pasado de la fase 1, pues no está en normalidad, pero en cualquier caso hemos ido a preguntar a los usuarios cómo les parece que hoy tengan que pagar para aparcar en Madrid. No me he enterado porque ahorita vengo a hacer en un hospital de aquí, del Hospital del Niño. No lo sabía, lo había oído. No he salido prácticamente, salgo ahora y lo sabía, o sea, he venido derecho a pagar. Lo veo peligroso el marcar todas estas cosas, pero bueno, lo podría haber alargado un poco más. Pues hombre, yo por lo menos hasta que nos salgamos de la fase 1 deberíamos estar sin ello, pero bueno, yo es la primera vez que vengo desde que empezó el estado de alarma y para mí sigue siendo lo mismo, pero creo que si no nos dejan pasar de fase no deberíamos tampoco activar ciertas cosas. Nos parece muy mal porque tendría que durar, mientras dure el estado de alarma tendría que seguir estando la zona a ser gratis, pero bueno, nosotros tenemos parking ahí al lado, tampoco hay mucho problema, pero... Claro, pues habrá que ir con guantes o con gel todo el tiempo, que como le llevamos en el bolso normalmente, pero bueno, tendrían que haber esperado que terminara el estado de alarma, eso es la realidad. Muy probablemente los que no vivan en Madrid se pregunten, oiga, ¿y en Madrid esto de las caceroladas cómo va? Pues durante el fin de semana con la misma intensidad, podríamos decir. Como ejemplo les pongo unas imágenes del barrio del Pilar en Madrid en la que, bueno, pues van a ver cómo los vecinos extienden una enorme bandera entre cada uno de esos laterales de los bloques que ven en la imagen de este lugar, insisto, barrio del Pilar, y con los sones del himno nacional de fondo, pues proceden al desplegado alizado de la bandera de proporciones verdaderamente descomunales, ¿no? O sea que, en fin, que sigue el ambiente de crítica diaria, de cacerolada, de himnos y de banderas nacionales, como respeto a los que han fallecido, como respeto a los que se han infectado, como respeto a los que sufren esas heridas, que son muchísimos, y pues como signo de que no están probablemente de acuerdo en su mayor parte con la gestión que de esa pandemia se ha hecho por parte del gobierno de Sánchez, por parte del gobierno de Marlaska y por parte del gobierno de Iglesias, que en fin, son los que ahora parece que están tensando la cuerda, cesando amándose en la Guardia Civil y provocando en el Congreso, que es la línea argumental que ha decidido tomar Iglesias, a lo mejor porque se ve con un pie fuera del gobierno o se ve sin gobierno. Las dos cosas caben y caben a la vez. Desde luego estos vecinos madrileños no le han hecho ningún caso a la pretensión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que el día de las Fuerzas Armadas, que fue el pasado sábado, hacía pues un alegato bastante complicado. Según la ministra de Defensa, pues la bandera y el himno son de todos y no es justo que las usen unos. Bueno, si son de todos, las podrán usar unos. Esto es lo que no cuenta Margarita Robles. Recuerden lo que dijo. No existe ningún riesgo de insubordinación en la Guardia Civil. La Guardia Civil sabe que tiene que cumplir las órdenes del Gobierno. Estamos en un marco democrático, en un marco de la Constitución y desde luego no hay ninguna razón para hacer esas consideraciones. Supongo que el vicepresidente Iglesias lo hace en un contexto en el ámbito parlamentario y en ese contexto de ámbito parlamentario en el que hay un rifirrafe se hacen esas manifestaciones, pero desde luego yo le puedo asegurar que no hay ningún riesgo de involución en ningún ámbito. Nadie tiene el derecho de capitalizar ni a las Fuerzas Armadas, ni a la Guardia Civil, ni nuestros símbolos tampoco.
Los símbolos, como puede ser el himno, como puede ser la bandera, son de todos los españoles y yo les pediría a todas las fuerzas políticas que dejaran tranquilamente a la policía, a la Guardia Civil y por supuesto a las Fuerzas Armadas, que perfectamente saben cuál es su obligación en el marco de un Estado de Derecho. Eso es una tremenda contradicción. No sé si hablo con la magistrada Robles o hablo con la ministra de Defensa Robles, pero en cualquier caso usted debiera estar contenta de que los españoles usaran su bandera y su himno y no tendría que hacerles ningún reproche. Si la bandera y el himno son de todos, digo yo que parte de ese todos puede utilizarla con respeto. Y eso que vemos es con absoluto respeto, con máximo respeto. Yo por eso la he puesto hoy aquí, para ver si fastidio a Margarita Robles o me cuestiona el derecho a tenerla aquí a mi lado, con un crespón negro, por cierto, que la que extendían los vecinos era simplemente la bandera de España. ¿Qué pasa? ¿Que le molesta a la ministra de Defensa que los españoles muestren su lealtad a esa bandera, a ese himno? ¿Qué es lo que le molesta de verdad a la ministra de Defensa? ¿Que lo hagan contra el gobierno? Bueno, ¿y no es legítimo? A lo mejor entienden que es que ese gobierno ha actuado contra la sociedad española. ¿Qué le parece? Ahora esto ya es una reflexión no para la ministra, sino para la magistrada Robles, que tantos años fuera. Bueno, hay incidentes por todas partes. Hay botellones que se celebran en Tomelloso, hay cosas muy raras que pasan en Ceuta, pero hay comunidades autónomas que avanzan y quieren avanzar a mayor velocidad. Isabel Díaz Ayuso ha pedido que Madrid pase urgentemente a la fase 2. Yo creo que es una decisión que todavía le compete al Gobierno el decidir si nos movemos entre comunidades autónomas o no. Yo creo que no es tanto el problema de los desplazamientos como el tema de la responsabilidad individual lo que nos tiene que llamar ahora. De hecho, estamos viendo casos de repuntes en zonas de España donde probablemente todos los ciudadanos están cumpliendo las normas y de repente una familia o un grupo de amigos no cumple esas normas, se relaja y el pico vuelve. Para mí lo más importante es hacerlo con precaución y de hecho ya hacía un par de semanas que he pedido relajar la fase 2 y la 3 en cuanto a la vuelta al trabajo, que era posible. Si se vuelve al trabajo flexibilizando los horarios con teletrabajo y con medidas de seguridad es posible hacerlo, pero si luego nos relajamos y nos volvemos a concentrar todos es volver a empezar. Luego lo que hay que hacer es ir haciéndolo poco a poco. Ahora vamos a solicitar la siguiente fase, vamos a seguir promoviendo esta responsabilidad y estas normas de distancia, de higiene, y lo que tenemos que seguir, como digo, es insistiendo una y otra vez que el virus no se ha ido. Hay que aprender a convivir con él porque lo que no podemos permitirnos es estar como en la fase 0 encerrados en casa, porque esto es una ruina. Y nos queda el capítulo de la vuelta al cole. Van a haber imágenes de Extremadura, concretamente de Almendralejo, en las que pues hay un centro en el que ya están preparados, ya están volviendo al cole, con medidas específicas y duras para evitar los contagios. Y nos las cuenta la jefa de estudios de ese mismo centro. Bueno, pues bien, la verdad es que lo teníamos ya bastante organizado, sabíamos quiénes iban a venir, habíamos preguntado, teníamos las listas hechas, el horario del profesorado, entonces, bueno, pues según lo ajustado, ¿no? Lo único, eso, el peligro más de contacto una vez que salen, porque aquí está todo controlado, pues eso, que salgan con cuidado, que luego no se vayan juntos. Sobre todo que para los alumnos de segundo de bachillerato es una situación complicada porque cualquier contagio que a ellos les aparezca en estos días les puede poner dificultades para que puedan realizar la EBAU, entonces tienen que tener más precaución que nunca. Incluso en ciudades fuertemente golpeadas por el COVID, como es el caso de Bilbao, empiezan a abrir los museos. Vean imágenes de cómo con prudencia, con normas, con separación física entre los que asisten a ellos, con información, pero los museos abren. Y de ello se congratulaba el consejero vasco de Cultura. Creo que los museos son lugares seguros para la práctica cultural. Los museos vascos se podían haber abierto antes, el día 25 de mayo, pero decidimos hacerlo más tarde, hacerlo todos juntos y hacerlos de forma segura, con un objetivo, que es el de garantizar unas condiciones de seguridad, de distancia, de tranquilidad,
que sean una garantía sanitaria, pero también permitan al ciudadano, a la ciudadana que acuda al museo, sentirse seguro y ser protagonista de su seguridad, pero a la vez de la sensación de placer que se puede sentir visitando un museo como este en un horario adecuado y de forma tranquila. El asunto de la renta mínima vital, antes veíamos cómo desde algunos programas y vídeos en Internet y programas incluso en la televisión producirá, ya es muy evidente, un efecto llamada porque están contando en el norte de África qué es lo que hay que hacer para colarse en España y para recibir esa renta mínima vital. Ese es el gran problema que plantea esta solución que adopta el gobierno de Sánchez y de Iglesias. Y hay otro segundo problema, ¿quién va a pagar todo eso? ¿Y por qué algunas autonomías lo van a poder dirigir y controlar por ellas mismas y en otras, sin embargo, no? Ya saben, ¿quién van a ser esas autonomías que van a controlar? País Vasco, tal vez Navarra y seguramente Cataluña. Vamos a escuchar a Juanma Moreno Bonilla, el presidente andaluz, cómo se queja por este asunto. Andalucía está perfectamente preparada, llevamos casi 30 años gestionando servicios sociales y tenemos capacidad técnica y solvencia para poder asumir esas responsabilidades. Creo que el Gobierno va a tener que rectificar una vez más, va a tener que rectificar no solamente porque lo está pidiendo Andalucía, sino porque lo está pidiendo incluso comunidades autónomas gobernadas por el propio Partido Socialista. Creo que las cosas no se pueden hacer desde la improvisación permanente y una vez más el Gobierno ha caído en esa improvisación, en esa falta de diálogo hacia las comunidades autónomas y por tanto en un error. Esto se hubiera evitado simple y llanamente si hubiera habido una conferencia sectorial, se hubiera trabajado con las comunidades autónomas y se hubiera llegado a un acuerdo que hubiera posibilitado el que todas las comunidades autónomas, como así será, y ya se lo adelanto, a lo largo del tiempo, pues gestionen lo que es un servicio evidentemente social. Seguramente tiene razón Moreno Bonilla, sin embargo lo peor es el efecto llamada del que habla Jorge Buxadé, diputado de Vox. Ha producido un inevitable efecto llamada a gritos. Repito, no se trata de un mero efecto llamada, es un efecto llamada a gritos. El Gobierno de España está alimentando la entrada masiva e ilegal de extranjeros en España para beneficiarse de renta mínima vital. Nosotros no podemos admitir que millones de españoles que se han quedado sin empleo, que cientos de miles de autónomos que se han visto obligados a cerrar sus negocios y que ahora no reciben ayudas económicas de ningún tipo para levantarse y recuperar su actividad, sean tratados en la misma o incluso, en ocasiones, de determinadas circunstancias, en peor condición incluso que aquellos extranjeros que puedan entrar ilegalmente en nuestro territorio nacional. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, en apenas 3 minutos estamos de vuelta. Bueno, les presento esta mesa que tengo yo, que vale un potosí. Por un lado, don Joaquín Nebreda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Joaquín es secretario general del Club Liberal. Por el otro lado, don Roberto Hernández, periodista, escritor y no sé cuántas las cosas más. Bueno, empecemos porque a algunos en fin, algunos dicen que es hoy, otros dicen que es mañana. La cosa empezó hoy y acabó un día como mañana hace 2 años. Fue el fin de la era Rajoy. Ya saben, Soraya con el bolso puesto en la silla, el otro que se va a tomar whiskies con los amigos porque lo ve perdido y al final se pierde. Y al final se pierde y llevamos 2 años en broma con gobierno Frankenstein, en los cuales hemos visto cosas que, como decía la madre de Pagazaurtundúa, os helarán la sangre. Y las hemos visto tan deprisa, a tal velocidad y con tal magnitud que una ha tapado el estupor de la anterior. Y así hasta que parezca que no hay un final. Joaquín, ¿cómo has visto estos 2 años? ¿Qué es para ti lo más grave, podríamos decir, de este periodo de Frankensteinato? Estaba comentando antes de empezar el programa que a mí me dejó, lo que me pareció gravísimo es que con el gobierno de Sánchez y Iglesias España rompe el marco ideológico de la Unión Europea, en definitiva de Europa. La Unión Europea y la OTAN antes, pero se forman como valladares de la civilización occidental frente a la sociedad marxista que estaba en frontera.
Ese marco ideológico lo forman los socialdemócratas, los conservadores y los liberales. Y yo no sé si los socialistas se enteraron, o no quisieron enterarse, pero en el año 79, cuando Felipe González renuncia al marxismo y se tiene que retirar estratégicamente para volver a los pocos meses, lo que está haciendo Felipe es meter al Partido Socialista de historia revolucionaria en el marco ideológico de la Unión Europea. Y de la socialdemocracia. Y bueno, claro, de la socialdemocracia, de los conservadores. Y eso se rompe inesperadamente cuando entra Rodríguez Zapatero con un programa alocado, neorrevolucionario, pseudonacionalista, no se sabía muy bien, pero evidentemente, formalmente no había roto el marco ideológico. Y sí lo rompe Sánchez hace 2 años, un año, bueno, un año. 2 años, se cumplen mañana, hoy, depende del día que quieran. Pero desde ya, cuando pacta con Pablo Iglesias y crea un gobierno socialcomunista, que no cabe en el marco ideológico de la Unión Europea. Y a nosotros solo nos va a salvar Europa, por eso. Porque si nos ayuda, nos tendrá que ayudar en el marco de la Unión Europea. Roberto. Yo creo que lo peor es el triunfo de la política con la falta de escrúpulos absoluta. Es decir, ha llegado la política de ambición por encima de todo. Porque antes, más o menos, los políticos podían tener una serie de líneas morales que les impedía realizar una serie de pactos antinatura. Ahora ya no. Así ganó las elecciones Peter. Sí. Con esas líneas rojas. Yo no podría dormir. Vamos a ver si el solo gobierno del insomnio. yo. Y sin embargo, una de las cosas peores que puede haber es meter al nacionalpopulismo en el gobierno. Es decir, a poner de vicepresidente a una persona que dice que no puede decir la palabra España y sin embargo está vicepresidente de España. Esas paradojas que sufrimos, el blancamiento de Bildu, por supuesto, y el darle alas al nacionalismo. El tener al nacionalismo como compañero de viaje, como compañero de legislatura y sobre todo que permitir al nacionalismo que te siga chantajeando. Negociar el estado de alarma con Esquerra Republicana, negociar con Bildu o negociar con el PNV. No en vano hablan algunos de los burros de Troya. Los burros de Troya, que no el caballo, porque es mucho más digno, los burros de Troya son estos que han metido a Bildu en todas partes, ya no en las instituciones que ya venía, sino que firman acuerdos con ellos, con las siglas de los partidos, sin importarles un pepino, nada, o con Esquerra Republicana, a la que van a ver ustedes, sorprendentemente, votar afirmativamente a una nueva prórroga por 15 días del estado de alarma. Había dado portazo 2 veces. Pero da igual porque se le prometen cosas en la mesa de negociación de la independencia, o quién sabe si no, prepárense para ello, una fecha de elecciones para que Esquerra se haga con el poder de Torra. Eso ya saben que el día 16 de junio se ve en el Supremo la inhabilitación de Quim Torra y todo esto se está cocinando entre Iceta, Pedro Sánchez y Esquerra Republicana. La cuestión, ¿qué hará Ciudadanos? Casi da igual, casi da igual. Pero, hombre, siempre tiene su puntito de curiosidad. Es decir, bueno, ¿soportarán la humillación de que le votan afirmativamente la prórroga cuando es evidente que ya no la necesitamos? ¿Habrá hecho mella este papelito escrito con Bildu? ¿Le votarán a la vez que Esquerra en ese confuso Parlamento español, Roberto? Bueno, la votación con Esquerra Republicana, incluso las negociaciones y con el PNV demuestra que el estado de alarma no sigue criterios sanitarios. Esto de, bueno, nosotros estamos siguiendo qué es lo mejor para la salud de las personas, no. Está negociando que ellos puedan gestionar los fondos europeos a cambio de la abstención de Torra. Entonces son criterios políticos y criterios de desigualdad entre españoles, porque cuando le das a una comunidad más que a otra, el principio de igualdad, ¿no? Estamos en un país donde existen ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda según el lugar de nacimiento. Entonces prima más esa supremacía nacionalista que además te tengo que entregar cosas para tenerte contento y que me apoyes. Joaquín Herrera. Es que la posición anticomunitaria, antieuropea de la izquierda, de un partido comunista real, requiere romper Europa. Y se juntan los enemigos de Europa. Los nacionalistas moderados son enemigos de Europa en el sentido de que son partidarios de una Europa de los pueblos, de una Europa confederada de 200 o 300 pueblos o tribus más pequeñas o más grandes. Evidentemente eso es estar en contra de la Unión Europea. Los comunistas radicales es obvio que están, porque es que la Unión Europea es el valladar que defiende la civilización occidental.
Y eso ocurre necesariamente, o sea, es inevitable que ocurra eso siempre que el PSOE se salga de su marco y gire a la extrema izquierda. El problema es que hay otro pecado, que es que la derecha no está unida. Porque claro, si la derecha estuviera unida, si la derecha tuviera, no digo ya 176 votos, que sería escaños, que sería la pera, sino si tuviera 158, no se hubiera atrevido Sánchez a hacer lo que está haciendo. Con una derecha muy rota, y eso solo se puede arreglar votando al que más al que más posibilidades tenga. Y yo no me meto con ninguno en particular, pero yo creo que o se va a unas elecciones cuando las haya, que puede haberlas en enero si Europa se pone seria y exige. Puede haberlas en enero. Ahí va yo. Europa. Sí. Porque si no es así, gana siempre Sánchez e Iglesias. Es inexorable, porque Sánchez e Iglesias siempre van a tener el voto de los marginales, nacionalistas, separatistas, etc. No hay más opción que una candidatura de la derecha y ganar. En política, la democracia, cuando pierdes, no tienes derecho a casi nada. Hay que ganar. Ya. Bueno, esa alternativa cada vez es más sugerente. Si vamos a Europa a pedir fondos, Europa nos va a imponer pues unas condiciones. Claro. Del mismo modo pasó en Grecia, que a algunos se les ha olvidado. Grecia tenía un gobierno prácticamente comunista y, bueno, pues al final tuvo que ir a un rescate y ese gobierno comunista desapareció. Porque los griegos se dieron cuenta de que no tenían opción con ellos, Tsipras, Varoufakis, se acordarán, ¿verdad? Que poco se habla de Grecia ahora. Aquí podría ocurrir exactamente lo mismo. Bueno, sobre la prórroga del estado de alarma, hablaba hoy de ello Edmundo Val. Vamos a escucharle. Manifiesto precisamente esa actitud muy poco constructiva que Esquerra Republicana de Cataluña ha tenido en todas y cada una de las votaciones de la prórroga del estado de alarma, en donde no se le escapa a nadie, ha ido dando bandazos, ha cambiado su sentido del voto, ha ido poniendo encima de la mesa, como usted dice, esa cosa horrible que es la mesa de la vergüenza cuando se está muriendo la gente, están hablando de la mesa del diálogo para hablar de la autodeterminación. Esta vez no ha sido así, ha puesto otras condiciones que en principio parece, si se lee uno el texto, se aplican a todas las comunidades autónomas o a todo el territorio nacional. Yo sí le voy a asegurar una cosa, Ciudadanos va a decidir su voto pensando en su política útil, en ser partido de centro, en el interés general de los españoles y no en lo que votan el resto de los grupos parlamentarios. Cada uno tendrá sus motivos para votar lo que quiera. Nuestra motivación es salvar vidas. No respeto porque no en vano Edmundo Val fue el primero de los arrojados de los altos niveles de la administración por pensar de una determinada manera. Luego vinieron los altos mandos de la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Bueno, hablaremos de eso, pero vamos a hacer una paradita publicitaria. Bueno, habíamos escuchado a Edmundo Val decir una cosa que se puede tomar desde muy diferentes puntos de vista. A mí me da la sensación de que Ciudadanos va a volver a votar que sí por la cosa de la salud y todo ese rollo. Y los de Esquerra, que se están tronchando de risa, dice que bueno, que se alegra mucho de la insignificancia de Ciudadanos, porque dice que así no se van a poder oponer a la mesa de negociación que esperan que abra ya cuanto antes Sánchez con ellos para el tema de la independencia. Roberto. Bueno, es que en esta negociación del estado de alarma aquí todos los partidos políticos van a ver que pueden trincar, salvo Ciudadanos, que parece que tiene una vocación masoquista, pero todos van a decir, vale, pero ¿qué hay de lo mío? Yo te apoyo, pero ¿a cambio de qué? Que es un poco lo que hacen siempre los nacionalistas. A mí dame y yo ya te apoyaré o no en el Congreso y en tus pretensiones. No hay criterio sanitario ninguno, además Esquerra Republicana, creo que fue una señora la que dijo, a mí la gobernabilidad de España me importa un carajo, o algo así, dijo en el Congreso, o sea que podemos hacernos una idea de cuáles son sus intenciones, sus prioridades, y sus prioridades es seguir con esa agenda nacionalista del proceso, para ver si pueden seguir vendiendo la matraca nacionalista entre los suyos. O sea, el estado de alarma les ha venido como les ha podido venir otra cosa, otra tragedia con la que negociar.
¿A cambio de qué? Pues mira, yo te apoyo, Pedro Sánchez, que te gusta mucho tener poderes especiales, porque lo que le da el estado de alarma es el mando único, y podemos seguir alargando esto hasta que cansemos. Sí, sí, pero es que ahora tampoco es un nido de orientación, ¿eh? Es una cosa contradictoria hasta la náusea. De repente dicen que es que no es comprensible que el estado de alarma sirva para quitar competencias a Cataluña y de repente apoyan las prórrogas que haga falta del señor Sánchez. Los dos grupos nacionalistas, tanto vascos como catalanes, van a apoyar siempre al gobierno a cambio de lo que necesiten en cada momento. Punto final. Hace menos de un mes, en alguna de las sesiones que hubo en el Parlamento, el portavoz del PNV dijo, y hay que hablar urgentemente del concierto económico. Algo quieren del concierto económico, alguien le ha dicho que no vuelva a decirlo en público y ya estarán hablando del concierto. Algún lazo hay que atar que esté medio suelto. A los catalanes, pues evidentemente tienen que resolver el problema de su confrontación con los de Puigdemont, y todo triunfo aparentemente para Cataluña o desde la perspectiva del nacionalismo catalán, pues es bueno para el convento. Por lo tanto, yo creo que gana, por supuesto, el miércoles se prorroga, y si hay que prorrogarlo 37 veces más, 37 veces más se prorrogará. Bueno, vamos con el asunto estrella del día, que manda por peso, es esa identificación, o esa aproximación, mejor dicho, a quién es Irene Montero de verdad. No cuando se pone con esa voz engolada, imitada de la pareja, a hacer de ministra, sino cuando habla histérica, moviendo los brazos y tal, esta cosa, tía, o sea, ya sabes, los países que han tomado medidas, tía, pues han sido súper estrictos. En cambio, el gobierno, pues hace una cosa bien distinta, ¿no? De la manifestación feminista del 8M, dice, bueno, no lo voy a decir, ¿no? No, tía, no lo voy a decir, pero fue un fracaso, ¿por qué? Y, a ver, por el coronavirus, porque la gente tenía miedo, tía, o sea, vamos a ver, tía, ¿en qué estamos? Bueno, ya no se lo vuelvo a poner porque ya ha hecho bastante el payaso y tratando de imitar a la señora esta que pasó de ser cajera en un súper a 900 euros al mes a ser ministra 90.000 al año. Claro, y luego pues pasó de una casita pareada en Rivas, Vacía Madrid, al casoplón en Galapalar que custodian 16 coches de la Guardia Civil. Bueno, lo relevante es que la pareja, Iglesias, el vicepresidente, pues ha salido como un toro a defender a la Montero. Claro, vamos a verlo. Que no se hable del escudo social, que no se hable de una manera de encarar la crisis completamente diferente a la que llevó a cabo el gobierno del Partido Popular, y que cuando te quieren llevar al terreno de la crispación, si tú caes en el terreno de la crispación te estás equivocando. Por eso no me voy a equivocar otra vez, y hoy estamos hablando del ingreso mínimo vital, y los que crispan, que sigan crispando. Y lo que hoy se ha publicado, lo ha publicado un medio y el resto nos hemos hecho eco, vicepresidente, la difusión de una previa de la ministra Montero en ETV mientras la estaban mientras estaban colocando el micrófono, ¿no? Me gustaría saber su opinión al respecto, porque ya sabe que Ana Pastor, la diputada del Partido Popular, ha pedido que comparezca ya en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Bueno, lo que dice es bastante sensato. Dice que el gobierno tiene que hacer caso a los expertos, dice que hay que ser enormemente prudentes y dice cosas que ya se sabían. Respecto a la estrategia del Partido Popular, bueno, pues ya la conocemos. Yo creo que van a hacer todo lo que esté en su mano para que no se hable de la respuesta social a la crisis y que sigamos en una dinámica de escándalo y de incendio permanente. Yo no voy a contribuir a eso. Se le ve abatido, ¿eh? Se le ve abatido, esto le ha dado, pero bien. ¿Os gustaban las películas del oeste a vosotros? Pues a mí lo que ha dicho, lo uno y lo otro, me recuerda a aquel tío que tocaba la trompeta antes de decir retirada. Pero bueno, ahí lo dejo, alguno pensará distinto. Ana Pastor, la fiera del Partido Popular, que está que brama y que dice que tienen que ir a dar explicaciones al Congreso. Pero ahora ya hemos constatado que el Gobierno de España sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas adecuadas para la contención de la pandemia. La señora Montero, ustedes la han escuchado, la ministra de Igualdad, en unas declaraciones que hizo a una compañera de ustedes,
dice claramente lo que hay. Y lo que hay ahora es que la señora Montero tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones a todos los españoles de qué es lo que sabía, no ella, sino como pueden ustedes imaginar, la Autoridad Sanitaria Única al respecto. Y también decirle que la Fiscalía tendrá que llamarla a ella para que sea testigo en la causa o en las causas que se estén instruyendo, me imagino que para clarificar qué sabía el Gobierno. Y el de Ciudadanos, Edmundo Val, también quiere que vaya al Congreso y dé explicaciones por lo dicho. Conocía el 9 de marzo y probablemente el 7 de marzo también, cuando lo dice el día 9, que ya existía este miedo al contagio en la sociedad española. Por lo tanto, como usted mismo en su pregunta apunta, me parece de una irresponsabilidad manifiesta haber llegado tarde a la toma de medidas necesarias para evitar los eventos multitudinarios que hubieran podido evitar muy posiblemente, muy probablemente, según dicen los expertos, que se alcanzaran, y se ve en las curvas de contagio claramente, altos puntos en el contagio precisamente después de esta semana. Yo creo que la señora Montero se comportó con una gran negligencia. A lo mejor debería pensarse que no está capacitada para ocupar el cargo que está ocupando. Ya sabe usted que estos señores de Podemos siempre apelan a la responsabilidad de los cargos públicos para decir que hay situaciones en las que uno debe dimitir. Pues hombre, a lo mejor la señora Montero se lo tenía que pensar un poquito después de estas manifestaciones, ¿no? ¡Uy, qué exigencia! ¡Uy, pero qué ferocidad! Es que de verdad, que no se enteran de lo que está en la calle, que no se enteran de lo que piensa la sociedad española. A lo mejor debería pensar un poquito. Pero, hombre, el mundo, la delicadeza que tuvieron contigo cuando te cesaron y te mandaron a casa porque querías mantener lo que había dicho el Estado español y lo que pagaremos por haber cambiado de opinión cuando los tribunales europeos vean la cosa de Puigdemont y del otro y digan, pero, ¡ulala!, pero si España cambió de opinión, si a España esto le parece que no es nada. Hombre, el mundo, pero hombre, es como lo de Ana Pastor. Y Jorge Buixadel, de Vox, ¿qué ha dicho a propósito de la dimisión o no de Montero? No añade nada más a lo que ya sabíamos. Y es que el Gobierno ha ocultado información, que el Gobierno disponía de toda la información, pero no ya a inicios de marzo, sino lo vimos la semana pasada con el informe que publicaba algún medio al respecto de que el ministro Illa el 24 de enero ya disponía de un informe sobre la gravedad de la eventual propagación del virus. Esa información fue ocultada por el Gobierno al pueblo español. Y que además de esa ocultación, es que hay un añadido, y es que no hicieron nada para establecer medidas preventivas que permitiesen pues haber salido antes, no haber tenido un confinamiento tan gigantesco y sobre todo no haber añadido a la emergencia sanitaria la emergencia económica en la que nos encontramos actualmente. Sin perjuicio de local, por supuesto, Vox en la causa penal que ya tiene abierta contra el Gobierno y por tanto también contra Irene Montero, en esos escritos de ampliación de hechos irá poniendo de manifiesto esta circunstancia porque, por supuesto, es una prueba más de lo que hemos venido sosteniendo desde el inicio de la pandemia. Don Joaquín Nebreda, además de quedar probado la gran pregunta, ¿y cómo puede llegar a ser esta ministra de España? Que es la gran pregunta. Luego está la pregunta subsidiaria, ¿merece seguir en el puesto o no? Bueno, es la confesión del obvio y propio del desparpajo con que se manejan estas personas y muy específicamente el matrimonio que nos ocupa, ¿no? 2 días antes había, en sede parlamentaria, su marido dijo que al coronel de los Cobos se le había cesado por desobedecer. Con lo Ese cual viejo guardia civil que desobedeció una orden. Y eso es fruto del desparpajo y la falta de seriedad con que se toman las cosas. Es inevitable porque este es el mundo en el que hemos entrado. Sí. Lo que hay que hacer es que en unas elecciones podamos salir de este mundo. Roberto. Cuando Edmundo Val dice que a lo mejor debería dimitir, vamos a ver, son las 20:33, Irene Montero sin dimitir debería haber dimitido ya por la mañana. Pero además presentar la dimisión irrevocable. Lo que hemos visto... ¿Pero para qué? ¿Para volver al súper?
Para volver a donde quiera. No fastidies. Es la constatación audiovisual de algo que ya sabíamos, ¿no? Que ellos lo sabían. Y lo sabían, y no como ese pobre tonto que salía en la manifestación diciendo coronavirus, nada, yo doy abrazos a todo el mundo, si el coronavirus no existe. No. Ella reconoce que le costaba mucho dar besos, que no quería que una niña le estrechara la mano, estábamos ahí, admitiendo que tuvo relevancia en los bajos números de la manifestación, como diciendo, por el maldito coronavirus encima hemos tenido poca afluencia. Bien, aparte de cómo habla, ese nivel bajuno, esa incompetencia, yo creo, de una capacidad expresiva lamentable, la imitabas bastante bien, y eso que no es fácil. ¿Y por qué está Irene Montero de ministra? Y bueno, es una pregunta que no nos corresponde responder a nosotros, yo creo que sería más en los acuerdos de coalición. El 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declara la alerta sanitaria internacional por coronavirus. Entonces, que digan que no se podía saber yo creo que es una forma de tomar el pelo a la gente. Hay muchos muertos, no merecemos esto, por supuesto. Y el feminismo, como dogma, siempre fue un disparate antiliberal, porque no tenía que ver nada con las mujeres. Un disparate para trincar pasta. Pero es que ahora es un movimiento que será visto como negligente y criminal. Yo creo que podemos poner al 8M como el Día Nacional de las Víctimas del COVID. ¿Por qué? Porque si te interesa la seguridad de las mujeres, sobre todo, lo que haces es asegurarte de que los violadores reincidentes no reincidan y no salgan de la cárcel, apoyar la cadena perpetua revisable, no ocultar unas violaciones en manada según la nacionalidad o etnia del agresor, esas cosas, no por hacer talleres de género, no por decir nosotros y nosotras, no por subvencionar chiringuitos que habría que cerrarlos todos, estás protegiendo a la mujer. Y lo que ha hecho ha sido desproteger al resto de ciudadanos y crear una cantidad de muertos en España, que somos el tercer país del mundo por millón de habitantes. Dos precisiones. Una, hay un informe muy serio de la Universidad de Oviedo que habla de que si en lugar de tomar medidas el 14 de marzo se hubieran tomado una semana antes, el número de infectados en España hubiera sido un 63% menor. Segundo asunto, hombre, es que lo triste es la mezquindad de esos dos partidos que componen el gobierno de España, que lo que quieren es pelear por el voto feminista. Y a lo que le tienen miedo los señores del PSOE, la señora Carmen Calvo principalmente, es a que alguien tome como un paso atrás el decir no se celebra la manifestación, ya lo haremos cuando se pueda. Pero no, porque eso es como entregarle ese grupo de voto que algunos sitúan en el 11% de la población. Yo creo que es una exageración, pero en cualquier caso es esa mezquindad la que produjo sobre Madrid una bomba vírica que ha dado el resultado de muertes y de infectaciones y de heridos y de gente que tardará mucho en volver a trabajar por culpa de la negligencia o el delirio de poner por encima de la salud de los españoles el interés de un partido de otro. Desde luego, no hay menos de 14 hitos en enero y febrero que prueban de manera incontestable de que el gobierno sabía perfectamente de qué estábamos hablando. No solo ya el 30 de enero, que fue la comunicación de la emergencia. Ahora dicen que el informe de la Guardia Civil es falso porque dice que el 30 de enero se declaró la pandemia. Se declaró el fenómeno de la emergente, que luego se llamó epidemia y luego se llamó pandemia. Y desde hoy se puede decir que el 30 de enero se declaró la pandemia. Son ganas de coger el rábano por las hojas, ¿no? Ese estudio que dice que retrasar el confinamiento una semana hubiera salvado muchos... Adelantar el confinamiento una semana. Entonces podemos decir, yo creo, sin miedo a equivocarnos, que la agenda política del gobierno costó vidas y costó miles de vidas por cumplir una agenda ideológica, porque hay que seguir una hoja de ruta. Es importantísimo para ellos el movimiento feminista el 8 de marzo, y la cuestión es que ahí estaba la mujer del presidente y la mujer del vicepresidente en primera fila. Y la madre. Y la madre. Y todos se infectaron. Y de la primera fila se infectaron hasta el que escribió la pancarta. Se infectaron todos, menos Marlaska, yo creo. Te advierto que hay otro estudio de FEDEA, que dirige Ángel de la Fuente, que llega a la misma conclusión. De modo que son dos estudios de fuentes completamente distintas, como es FEDEA y la Universidad de Oviedo, que llegan a la misma conclusión, lo cual parece evidente que el retraso de una semana, y no digo nada si se hubiera adelantado hasta el día 1 de marzo, en Portugal se actuó con alerta sin ningún muerto, y se pasó, no alarma, ellos llaman alerta, y se pasó a emergencia, creo que se llama en Portugal, cuando tenían, ya no recuerdo, 600 contagiados,
y no sé si 1 o 2 muertos o ninguno. No estoy muy Está seguro. más al oeste, Portugal. Esto lo descubrió, sí, lo descubrió una tremenda aportación. Hay dos tremendas aportaciones a la geografía, con permiso de Humboldt. Una esta, es que, claro, como Portugal está más al este, pues ahí se tomaron medidas antes porque está más al este. Claro, y en Grecia, querida no. amiga, y la otra es la de Carmen Calvo, que establece la famosa línea Calvo. No son meridianos y paralelos, no, son líneas que establece Carmen Calvo. Por ejemplo, una que va de Nueva York a Madrid, a Milán, a Teherán y luego a Pekín. No sé por qué va a Pekín, porque es que Wuhan está a 1000 kilómetros al sur de Pekín, pero es la línea Calvo. Esto, bueno, los chicos en el colegio, dentro de un par de generaciones, estudiarán el hemisferio norcalvo y el hemisferio surcalvo, sin duda alguna. Grandes aportaciones a la teoría de... En fin, sí. La cuestión es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Porque estamos en este lío y ninguno tiene una idea clara de por dónde salir. ¿Hubiera sido una buena idea ir a ver a Sánchez y decirle, busquemos un tecnócrata, pongamos a nuestro Mario Monti al frente de esto, tienes todo mi apoyo, deshazte de este como puedas, de Iglesias como puedas, deshazte de los que van en el burro de Troya y aquí estamos? O eso no hubiera servido de nada, porque es que luego te encuentras a Peter, que yo le llamo Peter no por insultarle, sino por el principio de Peter, porque no se me ocurre que tío más tonto y plagietas y lo que queráis haya podido llegar a ser el presidente del gobierno de mi país, en un momento grave de la historia moderna y contemporánea para España, tal vez el más grave. Hombre, es que hoy dicen, a ver si lo tengo aquí, que no quiero equivocarme con esto, lo más serio de todo, el número de fallecidos, lo dicen las funerarias, para que a uno le entierren a la funeraria le tienen que llevar un expediente con el registro civil por delante. Así es que crean en estos números, se lo digo de verdad, 43.985 fallecidos. Estaba cantado, estaba cantado, porque el 15 de mayo el gobierno daba, bueno, el 16 respecto del 15, el gobierno daba 27.563. Luego resucitaron casi 1.900. Sí, bueno, estas cosas que hace Simón con la estadística. Nunca le entendí una palabra a este señor. Sí, sí. Y la página web de Radio Televisión Española, que no es un nido de la caverna, cifraba en 18.300, ese mismo día 16, respecto del 15, en 18.345 fallecidos, que suman 45.900. De modo que estamos en esas cifras. Claro. Podemos llegar a 50.000. El Club Liberal tiene prevista una convocatoria el 4 de junio. Sí. Cuéntamelo. Nosotros creemos que cuando están en riesgo grave los derechos fundamentales que reconoce la Constitución, es obligado acudir a la Constitución. Y vamos a hacerlo, aunque sea físicamente, gráficamente, para que se pueda transmitir la idea. Y hemos convocado el próximo jueves, 4 de junio, a las 9 de la noche, que todavía es de día, a quienes quieran venir, cumpliendo la regla de la mascarilla y de la distancia reglamentaria, a homenajear a la Constitución de 1978, en el monumento que tiene, como casi todo el mundo sabe, el Paseo de la Castellana, bajo la Escuela de Ingenieros. Allá haremos un homenaje a los fallecidos, un recuerdo a los fallecidos y un homenaje a la Constitución. 4 de junio. Y yo, antes de acabar el programa, les quiero recordar una conveniencia para su independencia y para su libertad, que tengan la bondad de llamar al Club de Amigos de Intereconomía para asociarse con nosotros por una pequeñísima contribución económica. Van a tener un medio independiente y libre. Y eso es, como dicen ahora los modernos, un win-win. Esto es un ganador-ganador. Ganamos todos. Ganan ustedes porque tienen un medio independiente y libre que les va a contar cosas como la de Irene Montero, que con Farreras no la van a ver. Y nosotros y ustedes juntos podemos hacer algo para que este país dé pasos en la buena senda, que es la senda de los valores y la senda de la democracia y de la independencia, sin esos pedigüeños que van a las campañas que dicen saldremos más fuertes de todo esto. Pues muchas gracias por su interés y por su atención. Les dejo en buena compañía, pero la cita, hombre, la cita hay que recordarlo porque me han escrito hoy 30. Oiga, que estoy viendo una película, que ¿qué pasa? ¿Dónde está usted? Pues sí, hemos cambiado de horario. Hoy ha sido el primer día, hemos empezado a las 6:30, como a partir de mañana será norma de lunes a viernes.
cada día estaremos aquí a las 6:30 de la tarde hasta estas horas para intentar traducirles lo inexplicable que haga el Gobierno.